2023. Seguí eligiéndonos. TTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Buenos días. Exactamente la hora 10 de la mañana con algunos segundos. Estamos empezando la jornada de este jueves. Un jueves que es importante por lo que pasó ayer acá en la Cámara de Diputados. Porque bueno, todavía había dudas en torno a lo que podía pasar la semana que viene, si iba a haber sesión o no, pero digamos que se avanzó mucho en una cuestión pendiente hace mucho tiempo, como era el famoso proyecto de agrobioindustria. Y también, pese a que hubo un inicio muy confrontativo, difícil de explicar, la verdad, donde es como, me parece que hasta infantil suponer que las culpas están exclusivamente de un solo lado. Hablo de lo que pasó en la comisión donde se discutía el fortalecimiento de la justicia, con el debate muy fuerte entre Enrique Esteves y Marcos Clery. Pese a eso, ya se había consensuado la cuestión y finalmente se va a avanzar para tratar el proyecto en el recinto en los próximos días. Así que después de mucha inactividad, algunas cuestiones como que están pariendo en este mes de marzo. Comienzo con mis compañeras. Primero, Verónica Benaim. Hola, Vero, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Pato. ¿Cómo te va, Nico? Buen día para todos. Sí, bueno, una iniciativa que tuvo dictamen y que ya está incorporada en el temario de la sesión que se va a llevar adelante el martes, así que ya es oficial la convocatoria. Vamos a estar indagando y profundizando sobre el resto de los temas que están incorporados en el temario. Muy bien, el señor Nico Márcico. ¿De qué hablamos, Márcico? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Diga. Pato? Bien, Vero, bien. bien. Vamos a hacer un repaso de lo que dejó la última reunión de comisión de juicio político con testigos, la cuarta, Pato, y también adelantamos algo de lo que vendrá para la próxima semana. Además de eso, vos recién mencionabas, ¿no? También agroindustria, eso como uno de los datos también y de los temas que quedan resueltos para próximo dictamen de comisión. Sí, me tocó ver gran parte del debate por agrobioindustria. Me pareció, la verdad, un debate interesante, porque, bueno, hay algunas posiciones muy confrontativas. Podemos pelearnos 30 años seguidos, dijeron por su parte el diputado Tonioli, hombre del Frente de Todos, del Movimiento Evita de Santa Fe, con Pablo Torello. Pero vos tenías otros sectores donde las afinidades eran más factibles y la verdad que se avanzó muchísimo. Lo mismo con el tema de la justicia. Así que bueno, vamos a estar con esas cuestiones. Les recuerdo en un ratito, decime, te pregunto a vos, el tema juicio político, ¿fue un buen día para el oficialismo con tanta ausencia o no fue un buen día? Me parece que sostuvo, ¿viste? Como el famoso mitad de tabla, ¿viste? Cuando decís, bueno, con un empate me conformo esta vuelta. Sí, me parece que fue... Dicho con optimismo, te digo, me parece a mí, ¿eh? Bueno, puede ser. Porque, ¿sabés qué? A ver, a mí, ¿por qué digo esto? Porque, bueno, hubo muchas negativas a venir. Creo Sí. que esto no convalida esa decisión. Me parece que no haya venido Roteta es un mal dato. Se suponía que Roteta podía venir. Y después por manifestaciones como las que hubo de colaboradores de Rosenkrantz, Sí. diciendo, a ver, no tengo ni idea de lo que me están preguntando. Yo exclusivamente me ocupo de cuestiones jurídicas. Es inimaginable pensar, dijo este señor, algún tipo de arreglo entre la Corte y el Poder Ejecutivo. Por eso digo, ¿no? Fueron Pero respuestas bueno. muy técnicas, Pato, lo que decís Sí. es correcto. La impresión que quedó dentro de los diputados del oficialismo fueron que las respuestas fueron muy técnicas, muy concretas, al hueso, y que salieron muy bien ambos secretarios de Rosenkrantz. Claro, Como, sí. como plus, ¿no? La renuncia que se conoció ayer del ministro Datazo, de Seguridad, Marcelo sí. D'Alessandro, Sí. que, bueno, ahora no sé si lo exime más o hay más posibilidades de traerlo, ya que ya no es funcionario del Sí. Y me gobierno parece que de está la más ciudad, débil. ¿no? Pero en mitad Un de poco tabla- debilitado en ese punto. En Es mitad de un tabla lo temazo. decía por esto, compañeros, porque también hay una sensación de que si bien lo del otro día en la comisión, a pesar Sí. de las exposiciones de los No, testigos coincido. de los crímenes de lesa humanidad, fue algo que mantuvo el clima y demás, está también la situación de, bueno, expusimos a D'Alessandro,
Y terminó No, renunciando. acordate que el martes yo Tal cual. dije que era, ya estaba resuelto. Vos trajiste el dato, Pato, que Estaba resuelto. Y digo, me parece que ahora, como dice Verónica, creo que está más débil. Y esto es un tema. Primero, me parece que es muy golpeado el propio jefe de gobierno de Cava, Total. que lo había sostenido. Patricia Bullrich le había dicho, o lo echás o lo sostenés, que es eso de darle licencia. Tuvo que terminar despidiéndolo. Primero, el principal golpeado es indudablemente de Alessandro, por lo que decís vos. No, y además esto de que Larreta se despega totalmente en medio de su campaña como candidato a presidente, la verdad que no queda buena imagen sostener a alguien involucrado en una cuestión así como de Alessandro. Y vos hablabas de Bullrich, bueno, le hizo caso en una, pero le metió un enemigo de por suplente, supuesto, ¿no? Claro, al asumir Bursaco. No, por supuesto. Y además, digo, esto me parece que es buenísimo el tema, porque me parece que, digo, bueno, primero de Alessandro, porque queda más debilitado y presumiblemente va a tener que venir acá, se queda sin el rol, era un hombre que era un gran candidato, si a Larreta le iba bien. Para Larreta es un tema malo. ¿Cómo? 7 años en el ministerio. No, estuvo menos. Lo que pasa, estuvo 7 años en el ministerio, pero siempre como número 2, básicamente, de Santilli. Trabajando Básicamente de Santilli. Ahí había un radical que se tuvo que ir cuando los incidentes de Boca River, allá para el partido que terminó con la disputa de Libertadores en Madrid. Y el fin de las barras, ¿fue ese? De las barras visitantes. No. Anterior fue eso venía antes. Eso viene antes. Este fue un conflicto en la entrada que fue tremendo. Ocampo estás hablando. Exactamente. Sí. Ocampo. Sí. Bueno, me están diciendo que podemos, Benaim, oficializar convocatorias y citaciones en la Cámara para la semana que viene. Entonces vamos a repasar lo que es ya oficial y que tiene que ver con la sesión. Mira, ahí vemos la resolución firmada por el secretario parlamentario, Eduardo Serniul, con la convocatoria. Pato, va a ser el 28 de marzo a las 11 de la mañana. Obviamente previo va a ser labor parlamentaria, ¿no? Para coordinar las cuestiones de cómo se llevará adelante esta sesión especial. Y el temario incluye 4 iniciativas. La primera, yo te decía ayer que con este dictamen podían básicamente trasladar el tema al recinto y lograr el apoyo de los diputados de la provincia de Santa Fe, indistinto su partido, ¿no? Fortalecimiento de la justicia penal federal en la provincia de Santa Fe. Para lo que vos dices, decime, porque lo que vos dices es nuevo, porque hasta aquí vos decís una preeminencia de me siento por sus intereses provinciales antes de lo que diga el bloque, se supone. Totalmente, pero además yo te decía, hay que incorporar este tema en primer lugar, cosa de que vos logres el quórum y inicias la sesión, ¿no? Claro. El acuerdo es avanzar y ahí podés colar los temas interesantes, ¿no? Son 19 los diputados, es un número importantísimo. El oficialismo es que hasta la semana pasada estaba viendo de dónde garroñaba el número del quórum. Al instalar esto y poder avanzar con un pedido tan urgente... No, ya está. Digamos todo. Tienen los números asegurados. Hasta acá, viste que hasta acá se movían en bloque y te decían, mirá, si no hay un acuerdo, si no negociamos. Yo no lo veo ponerle a Juan Martín diciendo. Que coincido con vos. Exactamente. Todo indica que sale. El interés general hace que las cuestiones particulares queden secundarias. Y la urgencia. Porque en este caso hay una urgencia, recordemos por la situación de Santa Fe. No veo a ningún santafesino que diga, no lo trato, voy a ver qué dice mi bloque. El costo sería enorme. Muy grande, sobre todo que hay muchos diputados que quieren candidatearse a gobernador en la provincia. Imagínate la visión hacia afuera. Pensemos que aparte de la senadora para abajo. Angelini, Mirabella. Pensemos que los 19 diputados que hay por Santa Fe en la Cámara, 18 se alinearon totalmente con este tema. Solo la diputada, que ahora se me fue el apellido, de la coalición cívica es la única que se desmarcó. Una diputada de la coalición cívica. Sí, bueno, la coalición cívica de hecho se aisló del tema del frente. Ellos dicen que la cuestión pasaba por otro lado, la solución. Pero exacto. Bueno, después se incorpora como otro, lo veníamos hablando, ¿no? El monotributo TECH o el monotributo tecnológico y también la cuestión del banco de sangre humana. No lo recuerdo bien este proyecto, pero viene de la Comisión de Salud y la cesión de jurisdicción efectuada por la provincia de Chaco al Estado Nacional para la creación del Parque Nacional y Reserva, lo que tiene que ver con Laguna El Palmar de Chaco. El Palmar de Chaco. Así que incluye también esa iniciativa. ¿Cuándo? ¿El 28 es esto?
Martes 28, 11 de la mañana. Y también está la citación oficialmente, ya también presentada, y la convocatoria, ahí también la vamos a poder observar, para la visita del jefe de gabinete, el flamante jefe de gabinete Agustín Rossi, que lo va a hacer el día 29 de marzo, 10:30. Atento, pues nos va a agarrar a nosotros en ese horario, 10:30 de horas. Vos con tal de no trabajar. No, yo sé que a vos te preocupa mucho, por eso. Yo sé que vos querés, entonces yo te aviso por las dudas. 10:30 horas para poder brindar el informe de gestión. Muchas cuestiones en la llegada de Agustín Rossi. Recordemos que el último jefe de gabinete ya hacía varios meses que no venía, era Juan Mansur, fue bastante reticente a acercarse a la Cámara, tanto de diputados como del Senado. Agustín Rossi, bueno, también involucrado en un montón de cuestiones que en la actualidad hoy están influyendo, ahora, como por ejemplo la política de Santa Fe, su posible candidatura también, por eso, ¿no? pero ¿sabes qué me parece? Digo, todo puede cambiar, ¿no? Pero me parece que el que haya en el día previo, que haya sesión y que se vote de manera conjunta, la verdad que es casi, no quiero decir un hecho histórico, pero en el tema de lo que era la moratoria previsional, tuvo que juntar sus votos solo el oficialismo. Acá, como decís vos, van a estar participando después de mucho tiempo oficialistas y opositores. Me parece que ese clima, a lo mejor, digo, hay mil cosas para discutir, economía, un montón de cuestiones, pero a lo mejor ese clima de cierto consenso ayuda un poco a la presencia de Agustín Rossi, que tiene una ventaja respecto a los otros, y es que es muy local en la Cámara, los conoce a todos. Conoce mucho recinto. Así que a lo mejor me parece que el clima bélico que uno podría esperar después de la sesión viene un poco atenuado. Conoce mucho el recinto, está cancherísimo en ese punto y va a saber recibir las balas. Conoce a todos los otros participantes. También, ¿no? Exacto. Y aparte, lo que quedé pensando, Pato, que para lo que es el contexto también y lo que veníamos hablando en estas primeras semanas de marzo, hay que decir también que se haya confirmado con tanta contundencia esta sesión y con un tema tan importante como es lo de Santa Fe, casi uno lo toma como un milagro, ¿no? Está bien, se construyó, se trabajó, pero en el momento dijimos, hasta mayo no tenemos sesión, ¿no? Exactamente. O sea, y yo quiero volver a lo que decía Verónica sobre D'Alessandro, porque me parece que es muy importante. Yo hablaba de que los primeros costos y los principales los paga D'Alessandro, después Horacio Rodríguez Larreta, y tercero, hay que ver qué es lo que pasa en la Comisión de Juicio Político, porque él era muy importante por varias cuestiones. Primero, él era un protagonista principal de las fotos del lago escondido, principal, ¿no? Él participó. ¿Qué hacía un hombre del Ejecutivo con jueces y con empresarios? Después, él es un hombre que participa en intentar que la cuestión baje, que no se discuta en los medios el tema. Y todo lo que uno ya sabe, después las negociaciones por el Consejo de la Magistratura, por la coparticipación, por la entrega de autos a Sebastián Ramos. Es una cuestión muy vinculada a los temas que investiga la Comisión de Juicio Político. Y además que básicamente desde el inicio de la Comisión de Juicio Político su figura está allí presente, ¿no? Apuntada. La intención siempre, si bien están cercando, como citando a gente cercana, pero la intención siempre fue de Alessandro y Robles en la comisión, ¿no? Yo igual no descarto la opción de que incluso ahora, dejando de ser funcionario, ¿no? En términos oficiales del Ejecutivo porteño, que el oficialismo no vaya igual a buscar la convocatoria. Y hasta no sé si esto no lo va a hacer con más vehemencia todavía, claro, ¿no? Seguro que, digo, esto estaba claro desde el comienzo. El oficialismo nunca va a conseguir 177 votos, pero que con esto incomoda muchísimo. Pero como dice Nico, la realidad es que vos decís esto de que no va a conseguir los votos. Bueno, uno sabía que era un debate que estaba caído desde el principio, pero que después de 6 meses de su licencia, D'Alessandro termine diciéndome... No, 3 meses. No voy a, 3 meses, tenés razón. 3 meses de licencia, termine diciendo eso. No voy a continuar en el cargo y que Larreta le acepte la denuncia es un montonazo. Pero por supuesto, ¿no? Y para todo lo que se intentó, donde estaba Maíques, donde estaban empresarios del principal grupo mediático, para todo lo que significó Lago Escondido, es un costo altísimo. Y ni hablar que para el hombre que era número puesto, si a Larreta en la aventura presidencial le va bien o le iba bien, era el número puesto para el Ministerio de Seguridad de la Nación. Totalmente. Y respecto a lo que yo digo, Benaim, que es cierto, vos decís, y no sé si van a conseguir los 177 votos.
Yo tengo una duda respecto a lo que puede pasar con... Claro, la coalición cívica no te alcanza para mover el amperímetro, pero uno la escucha como la escuchábamos a Paulo Oliveto, y yo no sé si parte de ese sector puede impulsar el voto en contra de Lorenzetti, ¿eh? No sé, ¿eh? Sí. No sé. Digo, no sé si tampoco te alcanza, porque cuánto puede mover. Salvo Negri. Me parece que no llega, ¿eh? Y me quedé pensando en los radicales. Salvo Negri, que está Sí. muy al pie del cañón en la postura Sí. de Juntos por el Cambio en la comisión. El resto de los radicales, pensemos que también va a empezar a jugar en la Cámara Sí. la interna del radicalismo y la interna electoral, ¿eh? Sí, así que, pero nada, esto me parece, lo coincidíamos, la verdad. El juicio político a la Corte es una estrategia que el gobierno encuentra para incomodar a la oposición en un tema muy sensible, a sectores de medio. Y Exacto. además, digo, ¿de qué si no va a hablar el gobierno? ¿Va a hablar de economía? ¿Va a hablar de inflación? No puede hablar de economía ni de inflación. Habla de estas cosas y bueno, el primer soldado caído es Marcelo D'Alessandro, ¿eh? Así que nada, estamos en la primera mañana, estamos hasta las 12. En un ratito vamos a estar con Gonzalo Solabarrieta. Ya está, me dicen. Gonzalo, adelante, dale. Muy buen día, Pato, y a los compañeros, a Nico. También retomamos el saludo con Vero y obviamente, saludo a toda la audiencia de esta primera mañana. Nosotros estamos ubicados aquí, Pato, muy cerquita de la explanada del Congreso de la Nación, porque, como usted sabrá, se va a proyectar este sábado, 25 de marzo, a partir de las 20, la película 1985. Pato, no sé si tuvo oportunidad de verla. La vi, me gustó mucho. De Santiago Mitre. La vi, me ¿Te gustó gustó? mucho. Bueno, Sí. Me alegro mucho. Muy emocionante, muy emocionante. Mencionábamos no solamente para aquellas personas que le han tocado vivir aquella época nefasta de nuestro país, sino además también para las generaciones que tal vez no hemos podido vivir en carne propia o en las calles, o tal vez en el seno familiar aquella época. Recordemos que en la dirección estuvo Santiago Mitre, que tiene en su elenco principal a Ricardo Darín y a Peter Lanzani como protagonistas principales. Y hablamos de esta película porque se va a estar proyectando el sábado a partir de las 20 en un convenio que han firmado la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moró, en conjunto con el INCA, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de nuestro país, para que justamente se promueva, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la actividad, en este caso audiovisual, que tenga que ver con la democracia. Entender, enviar un mensaje de la importancia que tiene no solamente en lo social, también en lo político, cuando vemos algunos discursos un tanto problemáticos, que siempre tiene que pregonar la democracia, y por eso a partir de las 20, según lo que tengo entendido, no he visto el pronóstico del tiempo, pero la película se va a proyectar de todas maneras. Hoy recordaba que tal vez se va a hacer algo similar, Pato, a lo que se hizo en algún momento cuando se vio en vivo la votación del aborto legal y gratuito, aquí en la explanada del Congreso, con mucha gente que se va a acercar, con un operativo de seguridad y también con el detalle de que se va a proyectar antes de la película, es decir, antes de las 20, por eso invitamos nosotros también desde aquí a la gente a que se acerque antes de las 20. Se va a proyectar un documental, un corto en realidad de 8 minutos, que por ley lo hace el INCA. Así que esta es la propuesta. Tendremos aquí entonces la actividad después de la conmemoración de un nuevo 24 de marzo, mañana en nuestro país, al día siguiente, el 25, sábado a las 20, entonces, la proyección de esta película 1985, también en el contexto, lógicamente, de todo lo que nosotros vivimos dentro del Congreso, como bien decían recién, con la confirmación de la sesión para el próximo martes a partir de las 11 de la mañana. Bueno, perfecto, caballero. Estamos entonces comunicados con vos cuando lo dispongas, Gonzalo. Y la verdad que es un buen desafío de ver qué es lo que hace la sociedad y qué es lo que hace la democracia con los 40 años de democracia, ¿no? Porque es toda una cuestión sin respuestas demasiado claras. Vos hablás con los encuestadores ahora, por ejemplo, y te dicen, mira, hay muchos chicos que tienen 20 años y que la verdad que no recuerdan casi nada de lo que fue el kirchnerismo de la mano de Néstor Kirchner en el 2003. 20 años es un montón. Entonces, vos le hablás hoy en el 2023 de lo que pasaba hace 20 años y los chicos te dicen, mirá,
no es mi vida, no sé lo que pasó. Si para los chicos les suena lejano el 2023, imagínate lo que es el 2003, imagínate lo que es 1976 o el 83. 40 años es muchísimo, muchísimo. Mirá, yo empecé a acercarme a la política en el año 73 y hacía nada más que 18 años que lo había derrocado a Perón. Para mí era un pasado que era lejanísimo, no tenía nada, qué sé yo. Hablame de lo que pasó ayer, hablame de lo que pasó en el año 71, 72, los mártires de Trelew. La historia arranca cuando vos llegás. ¿Qué me venís a hablar del 55? Queda viejísimo. Y yo creo que, te imaginás, si 20 años es mucho, 40 años es una enormidad, habrá que ver cómo se explica y cómo aquel momento se traslada ahora. Yo creo que la película sirve para eso, efectivamente. Yo la vi entera. Sí. Creo que cuando los radicales un poco se enojan, yo creo que tienen razón. En aquellos años, allá por el 83, vos tenías radicales importantísimos en la primera línea de pelea. Me estoy acordando de El Changi Cáceres, me acuerdo de Federico Storani, del propio Alfonsín, de muchos sectores que tenían una mirada que no es la mirada que tenía el ministro del Interior Trócoli, que es el que aparece como la voz hegemónica de lo que decía el partido de gobierno en ese momento. Era mucho más plural, y esa pluralidad en la película no aparece. Por eso muchos radicales se distancian de la película y la cuestionan. Es entendible. Globalmente a mí me parece una muy buena producción, pero entiendo esa diferencia histórica que planteó gran parte del radicalismo. Caballero, Pato, decime. Si me permitís, si me permitís, algo que también está anexado, y fíjate qué importante esto que remarcás, y sobre todo esta acción, esta actividad que va a continuar, se van a proyectar otras películas más adelante. Fíjate vos con qué poquito, más allá de toda la euforia del Mundial y demás, cuando hablan los héroes de Malvinas sobre la importancia de la canción que se cantó en el Mundial y de los pibes de Malvinas, cuando se menciona a los pibes de Malvinas y los chicos así como los más jovencitos, sobre todo que están en el jardín, inclusive en el colegio, y que tal vez se ponen la camiseta de Messi, el buzo de arquero del Dibu, pero también al mismo tiempo a través de la canción preguntan, buscan en internet, le preguntan a sus docentes, a sus padres, a sus familiares quiénes son los pibes de Malvinas. De esta manera tal vez es como se acerca también a las edades más chicas toda la información del pasado, ¿no? Sí, puede ser, efectivamente. Bueno, muy bien, caballero. La mañana nublada, me parece, ¿no? Sí, va y viene el sol, hay nubes grises muy cercanas, tapan el sol, aparece de a poco, así que estamos así un poco inestables con el sol. Estamos. Perfecto, caballero, muchas gracias. Bueno, y ahora a las 10 de la mañana con 23 minutos el señor Nico Márcico. A ver. Pato, hacemos un poco de crónica y repaso de lo que dejó este último martes, ¿no? Decíamos recién al comienzo del programa, la reunión de comisión de juicio político, así que tenemos crónica para repasar un poco lo que dejó este martes y cómo estamos en la previa del próximo martes, que tendremos también otra reunión. En realidad se va a pasar porque, claro, hablábamos recién de que se confirmó la sesión, estaba la especulación de si se confirmaba o no, ya teniendo la sesión confirmada, habrá y se pasará para la otra semana, así que... No hay juicio político la semana que viene. Exactamente, el martes no, justamente por la convocatoria a sesión extraordinaria. Así que quedará los temas... Sesión especial. Sesión especial, perdón, exactamente. Sesión especial. Claro, las extraordinarias ya nos terminaron en el mes de febrero, así que esta sesión especial va a impedir que se trabaje con esto, se pasará para dentro de 15 días, con la expectativa, por supuesto, de la presencia allí del ministro del Interior, Guado de Pedro, porque el tema que se va a abordar va a ser coparticipación. Hacemos detalles entonces, los ausentes finalmente, Germán Garabano y su ex viceministro, ¿no? Hoy también funcionario, Santiago Otamendi, ex funcionarios, Santiago Otamendi. Había mucha expectativa sobre el segundo nombre, de que esté presente, pero sobre la recta final de la convocatoria de la comisión avisó que no iba a estar. Es integrante del máximo tribunal de Cava, la Corte de Cava. Exactamente, funcionario... integrante de la Corte de la Ciudad de Buenos Aires. Exacto, eso. Y
después también los que quedaron por fuera son Rodríguez Simón y el senador José Torello, donde sabemos, ¿no? Por supuesto, gran parte de la polémica en el debate legislativo giró en torno a la figura de Torello. Bueno, esto para saber que son los nombres que va a seguir insistiendo igual con su convocatoria desde el oficialismo. Nos adelantaban, Pato, que van a seguir las próximas semanas y reuniones que vayan viniendo, convocando a todos. Sobre los dos primeros nombres, Garabano y Santiago Tamendi, se entiende que son los que primero seguramente vayan a estar presentes, no en 15 días cuando se retome el trabajo. Te digo una cosa, esto lo hablábamos alguna vez con Tailade. Tailade me dice, no, el que queda mal es Selma, hablaba de Stornelli, que Stornelli no viene. A mí me parece que, bueno, puede ser, lo que dice Tailade es cierto, pero la verdad no es para nada bueno para la Comisión de Juicio Político que Stornelli lo llamaste una vez y después decías lo voy a convocar por la fuerza pública. No hubo fuerza pública hasta acá convocante, no vino Stornelli. Iba a venir Roteta, tampoco vino Roteta. Iban a venir periodistas, no vinieron los periodistas. Ahora este caso, digo, a lo mejor cambia todo y empiezan a concurrir Otamendi, Garabano, Torello. Pero me parece que tanta negativa, la verdad que para la conformación y las atribuciones de la comisión no es bueno. Seguirán, creo que no los dejan en un buen lugar a los ausentes, todo lo que vos quieras. Los expone, Pato, como decíamos antes. Los expone, pero son demasiadas ausencias. Exacto. La verdad te vacía de contenido, pero bueno. Bueno, nada. eso que acabas de decir, de vaciar, ¿no? El PRO y los integrantes de Juntos por el Cambio jugando a vaciar es parte de la estrategia. Sí. Pero bueno, no tenés herramientas para cicatrizar eso, pero bueno. Y la única búsqueda que tenés es esto, que es lo que veníamos mencionando recién y que es parte también de la estrategia del oficialismo, que es lo que mencionó el otro día, después de las ausencias, el diputado Tailade, cuando dijo y habló de la posibilidad de pedir el principio de desafuero para la figura de Torello. Algo que sabemos que es muy complicado y muy difícil de que avance. Eso es lo que pasa. Pero por lo menos, bueno, queda el título y se gana un poco de espacio en lo que es el debate mediático, ¿no? Que también está jugando mucho a esto la Comisión de Juicio Político, es en instalar el debate en términos mediáticos. Decíamos recién lo último, que es, se vuelve a citar a todos y hay expectativa por Garabano principalmente. Sigamos repasando y en la próxima placa lo que sí tenemos para detallar es lo que sí pasó, lo que sí dejó la comisión y lo que sí se logró este último martes. Se habló, bueno, puntualmente, veníamos hablando y mencionando de los fallos 2x1, indagar el desempeño, por supuesto, de los dos principales jueces de la Corte Suprema, Rosati y Rosenkrantz, y después allí también lo que se estuvo hablando y fue gran protagonista el día martes es la acusación del oficialismo sobre los exfuncionarios de Macri que no apelaron el amparo de Hayton para seguir en el cargo. ¿De qué estamos hablando con esto? Bueno, parte de la crónica del pasado, ¿no? Hayton de Nolasco, aparentemente hay información que se filtró y se fue relatando, incluso por parte de los testigos, de que, bueno, como ella cumplía la edad jubilatoria, lo que hizo fue aparentemente llegar a un acuerdo para entonces votar con ellos. Sí, ahí es donde aparece uno de los integrantes de la vocalía de Rosati, que es Morgenstern, que dice: de ninguna manera, nosotros siempre discutíamos cuestiones jurídicas, él fue el que hablaba del tema de por qué Muiña podía o no acogerse al 2x1, pero dice, yo no puedo decir bajo ningún aspecto que se haya negociado esto, que cambiamos el voto de Hayton a cambio de que se pudiera quedar, fue lo que dijo Morgenstern, integrantes de la vocalía de Rosati. Bueno, eso expone, porque claro, con el voto de Hayton de Nolasco es el voto que termina definiendo y equilibrando la balanza con respecto a los fallos 2x1, hablando principalmente... Contra Maqueda y Lorenzetti, efectivamente. Exactamente, y hablando principalmente del ejemplo y del caso de Muiña. Quienes sí estuvieron presentes, Pato, fueron Gladys Cuervo y Zulema Chester, ¿no? Una ex trabajadora del Hospital Posadas y una familiar directo de uno de los desaparecidos, ¿no? Hija de uno de los desaparecidos. De lo que hacía Muiña, porque la verdad que Muiña hasta este caso no era un represor conocido, no era Astiz, no se sabía quién era Muiña. Bueno, Muiña, lo que contaron las dos testigos es que era el represor más conocido del Hospital Posadas. De ese grupo de tarea llamado, como se los decía internamente, SWAT, ¿no? Y ambas dijeron, claro, ellos eligieron el caso de Muiña porque no era una figura conocida, pero nosotros sabíamos bien quién era y para nosotros fue una revictimización. Se habló mucho de eso, fue un momento emotivo, claramente
también en esta semana previa al 24 de marzo, ¿no? Y seguimos dando detalles y ahora sí adelantamos lo que va a venir para no la próxima semana, sino la otra, Pato. El eje va a estar en el fallo sobre la coparticipación a favor de Cava. Coparticipación es el tema central que se va a abordar este próximo martes, no el otro, y el principal convocado es el ministro Guado de Pedro. Todavía no hay demasiados nombres extra que vayan a ser citados para opinar sobre este tema y dar testimonio sobre el tema de la coparticipación. Lo último es lo que ya confirmamos y veníamos hablando de primera hora de la mañana en Diputados TV. Como va a haber sesión finalmente el próximo martes, se pasa entonces para el primer martes que tenemos en el mes de abril, ¿no? Así que este es el trabajo. Digo, me parece que, a ver, primero se logró, y esto lo elogiaba incluso la oposición, se logró que haya un orden, porque antes estaban todos los casos mezclados. Ahora, bueno, la semana pasada se trataba el tema de los chats, ahora se trata el tema del 2x1. Pero pregunto, ahora la próxima convocatoria se va a tratar la pelea por la coparticipación, por eso viene el ministro del Interior. Digo, ¿el tema Muñoz se terminó? Eso es lo que no me queda claro. Se amplió, digamos, lo que es la prueba y pidieron citar a periodistas. Sí, sí. Va pero por eso la digo, Nata, sí. Está sí, hay Irina varias colegas, Hauser sí. Y Bertoya. Pero digo, por eso. Claro. Para continuar justamente con haciendo ejemplo, referencia a los escritos y la movilización que se llevó adelante. Pero pregunto, pero son claves para esta convocatoria, gente como Rodríguez Pepín no va a venir, pero es clave Torello, por ejemplo, y es clave Garabano. Digo, entonces, sí. Eso digo, se volverá, suponete que te vienen dentro de 15 días, volvemos al 2x1 y dejamos de lado el tema que vamos a discutir dentro de 7 días, que es la cuestión de la coparticipación. Y mira, en principio lo que se dijo con respecto a Torello es que van a insistir y si no habrá sanciones por parte de la titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? O sea, se habló un poco sobre eso. Y con respecto a Garabano, que dejó la puerta abierta para sí venir a estar presente en alguna próxima convocatoria, dijo que lo iban a volver a invitar. Sí, sí, por eso acá creo, ¿me entendés? A ver... sí, vos decís que no cierran un tema, sino que va a ir bien. No sé, o pregunto, ¿volverá? No, y después veo que la comisión tiene un problema en el disciplinamiento. Porque digo, a ver, Stornelli no vino. Bueno, se planteó convocarlo por la fuerza pública. Eso se diluyó. Sí, sí. Roteta es otra fiscal. ¿Por qué no viene Roteta? Porque Stornelli, bueno, es un hombre que está más confrontado con la Comisión de Juicio Político, ya no iba a las convocatorias de Ramos Padilla, pero una fiscal como Roteta, ¿por qué no viene? No, estaba de viaje, va a venir. Bueno, ¿Garabano vendrá o no vendrá Garabano? Digo, esa es la cuestión que yo veo, que la comisión tiene un problema, no tanto en las citaciones, sino en el disciplinamiento, que el deber ser es que concurran. Y cuando no concurren, te careces de herramientas. Bueno, ese es el problema. Poco, ya lo venía diciendo, ¿no? Esta posibilidad o corre el riesgo de terminar siendo una comisión que tenga voces alineadas o afines al oficialismo, que vengan, acudan, y cuando se trate de voces más opositoras, como es el caso de esta nómina de personas que estamos diciendo, no haya nadie. Podés convocar, podés convocar a gente como Chester, por ejemplo, o la otra testigo que trabajaba, que era víctima en el Posadas, o si no también te concurren, tenés casos como Cima de Villa, que concurrió, o respuestas muy técnicas de lo que son los integrantes de las vocalías de Rosenkrantz o de Rosati, y sí tenés casos como el de, por ejemplo, Natalia. Monaguer, exactamente. Exactamente, que se te filtra algo. Pero la verdad que la estrategia de vaciarte la comisión es una estrategia para la propia comisión pesada. También hay que decir que para los funcionarios del Poder Judicial, como también para los exfuncionarios de la gestión de Macri, Pato, también el riesgo, ¿no? Porque también hasta ahora todos los que pasaron y estaban en esos lugares sensibles o estuvieron en esos lugares sensibles y quedaron muy expuestos. Sí. Quedaron muy expuestos. Mira, y acá hay una guerra del tiempo que es la siguiente. Desde Stornelli a Pepín Rodríguez Simón, incluso el propio Garabano, te dicen, estamos en abril, en agosto son las primarias. Todos apuestan
a que va a haber un cambio político. Digo, Pepín Rodríguez Simón no está siendo recibido, acogido por el gobierno uruguayo y puede quedar a resolución de una detención de la Interpol y traerlo. Pero bueno, es toda una carrera contra el tiempo. En el Parlasur se volvió a plantear, otra vez volvió a pedir, ¿no?, el desafuero para que el hombre pueda ser traído a la República Argentina. Sí, sí. Pero bueno, nada, me parece que están apostando al tiempo y si vos mirás los tiempos de la justicia, tienen razón. Todo se termina diluyendo, la verdad. Y bueno, pero para la Comisión de Juicio Político, que logren algunos aspectos, algunos objetivos, me parece que esta no convocatoria o no respuesta es un problema al cual ellos creo que tampoco le están encontrando la mejor respuesta o la respuesta efectiva para que esa orden de concurrir se termine cumpliendo. Vamos a estar en un ratito hablando con una diputada del Noroeste. ¿Está la diputada ya? Ah, bueno. Vamos a hablar. Sí, perfecto. La diputada, entonces, vamos a estar con la diputada en un ratito, mujer del Noroeste. Hay un lío ahí entre Larreta y Bullrich y esa es parte, pero eso lo van a explicar en un rato. Ahora vamos con un diputado de El Frente de Todos, el rosarino Tonioli. Así cuenta el 24 de marzo, así lo recuerda el diputado del Movimiento Evita. A ver. Soy hijo del detenido desaparecido. Pero más allá de las reflexiones que tienen que ver con lo particular, con lo personal, con mi historia de vida, estas fechas, o esta fecha en particular, tiene que servirnos sobre todo para la reflexión colectiva, ¿no? Para resignificar en función de este presente, nuestro presente, esa historia reciente de nuestra patria. Cuando el 2 de abril, muy poco después de ese 24 de marzo, el 2 de abril de 1976, José Alfredo Martínez de Hoz anunció el plan económico de la dictadura, dijo algo así como que se abría una nueva etapa en la historia económica argentina y vaya si se abrió una nueva etapa, ¿no? Destrozando la capacidad del Estado para planificar, para disponer de las propias fuerzas materiales de la Argentina en función del desarrollo nacional, en función del bienestar de los sectores populares, y abrió un proceso de largo alcance que seguramente tuvo una inflexión en diciembre del 2001 cuando el pueblo argentino dijo hasta acá llegamos, pero que todavía pesa sobre nuestro presente de políticas neoliberales, ¿no? Me parece que los procesos que hemos sabido construir desde la calle, primero en la década de los 90, y luego desde las instituciones con la llegada en su momento en el 2003 de Néstor Kirchner, de Memoria, Verdad y Justicia, tienen que extenderse a la toma de conciencia de la necesidad de recuperar precisamente eso, la capacidad del pueblo argentino, de la comunidad y del Estado en recuperar esa posibilidad de planificar nuestro destino, de hacer efectiva la soberanía nacional en todo el territorio de la nación y de contar con nuestras propias fuerzas para construir un futuro distinto, ese futuro que esa última dictadura pretendió truncar. Para nosotros hay nunca más, no solo si descolgamos, como lo hizo en una fecha como esta Néstor Kirchner, el cuadro de Videla, sino va a haber futuro real para los argentinos y las argentinas el día que también logremos descolgar el cuadro de José Alfredo Martínez de Hoz ahí donde esté. Bueno, ahí está el testimonio del diputado, hombre de la ciudad de Rosario, y nosotros nos vamos a la presentación de DTV y hablamos con una diputada de Salta, por favor, a ver.
Ahí está la diputada Cornejo. ¿Cómo le va, diputada? ¿Qué dice? ¿Está en Salta o anda por Buenos Aires? Está en Salta, ¿no? Estoy en Salta. Sí, en Salta. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, buenos bien. días. Diputada, mire, necesitamos que sea nuestra aplicación, nuestro Waze. ¿Vio esa aplicación para que vos llegues al camino elegido sin chocar? Bueno, acá lo que cuentan los diarios que son perversos, malvados, que mienten a veces, y que hay un lío bárbaro en Juntos por el Cambio en Salta porque Patricia Bullrich, con una mirada, dice, más nacional, quería un acuerdo con los radicales y quería que la cuestión se solucionara de manera pacífica, que esa posición la compartía Virginia Cornejo, pero que hay otras dirigentes del PRO que no quieren saber nada, que le golpearon la puerta a Larreta, que le dijeron nos están jorobando y así no va, y que el lío todavía no está saldado. Somos todo oídos, Virginia Cornejo. A ver. Bueno, he recibido una explicación bastante clara y bastante certera a través de ustedes. Así que lo que podemos hacer es ampliar un poco. Virginia Cornejo está dentro de lo que es Juntos por el Cambio. Y acá hay un sector de nuestro partido que es muy purista, que dice solo los puros, en fin. ¿Por qué estoy con Patricia Bullrich? Porque realmente es la que tiene una mirada federal. Y en mi caso, soy la que respeto el federalismo. Y este federalismo no solo es a nivel nacional, que decimos Salta versus capital, capital versus Salta, sino Salta merece ser federal internamente, donde se respete a cada dirigente, donde cada dirigente sepa que se debe empoderar en su lugar y que sea de alguna manera esa la forma de que Salta deje de ser noticia por la pobreza, por la desnutrición, porque se siguen muriendo sus niños, porque le han cortado las rutas, en fin, las problemáticas que nos hacen famosos y que quisiéramos no existan. Bueno, Nico. Diputada, ¿cómo está? Nicolás Márcico la saluda. Hace unos días usted dejó un título hablando de que, bueno, el radicalismo no es el enemigo del PRO o de Juntos por el Cambio. ¿Me explica un poco ese título y cómo ve usted el trabajo en tándem con la UCR en términos generales de armado político, pero también en la Cámara de Diputados? Bueno, nosotros formamos Juntos por el Cambio con 3 partidos a nivel nacional y en el caso con 2 partidos, porque acá no está la coalición cívica, tiene algunos simpatizantes, pero los partidos necesitan estar institucionalmente constituidos, o sea, tener sus papeles en orden y tener una personería jurídica. En el caso de Salta tenemos para formar Juntos por el Cambio, en realidad tendríamos 2 grandes partidos, la Unión Cívica Radical y el PRO. Ahora, también hay que describir un poco qué pasa con el PRO Salta. Es un partido que está intervenido, sí, que las intervenciones no le encontraron el camino que debían seguir. Un interventor, mire, hoy los escuchaba hablar sobre el Día de la Memoria, un interventor tiene que cumplir una función que es la de normalizar una situación institucional del lugar que fuera, en este caso de un partido político. Bueno, todo esto se manejó de tal manera que hoy, en lugar de estar mostrándonos como esa fuerza del cambio que nosotros necesitamos, nos están mostrando como que no construimos un verdadero consenso, que no tenemos un verdadero diálogo y que, bueno, hay más peleas que encuentros. Y es preocupante, la verdad que me preocupa. Diputada Verónica Benaim la saluda. Bueno, metiéndonos más allá de lo electoral en lo parlamentario, hay una convocatoria a sesión especial para la semana que viene. Bueno, hay una mirada también desde Juntos por el Cambio que mientras esté el juicio político debatiéndose en la comisión no se va a brindar quórum. ¿Estuvieron hablando en su espacio político sobre esto, sobre qué van a hacer? ¿Usted va a participar de la sesión? Yo participo del debate político que
demos dentro de lo que es nuestro interbloque, donde representamos el 50% de los argentinos. Nuestro voto es el 50% de los argentinos con esta o casi el 50% con esta representación parlamentaria. Construir los consensos que sean necesarios, pero da mucha pena también ver una Cámara de Diputados de la Nación solamente abocada a ver cómo no le quita, destruye uno de los poderes, que es el poder justamente judicial. No, pero en este caso hay una sesión diputada con 4 proyectos. Y si la sesión de la próxima semana es para llevarle algún alivio a los santafesinos por la problemática que están viviendo, bueno, lo vamos a debatir y vamos a decidir lo mejor. Está. Tomo decisiones unilaterales. Si revé las decisiones y nos une esa mirada que debemos tener. Pero bueno, vamos a cruzar los dedos. Vamos a cruzar los dedos para que no se siga complicando la comunicación, porque estamos hablando con Virginia Cornejo. Entonces, bueno, a ver, respecto a lo que preguntaba Verónica, queda claro entonces que van a participar de la sesión. El quórum, los 129, ¿tendrá que ser un trabajo exclusivo del oficialismo o ustedes se pueden sentar antes? ¿Eso no está resuelto todavía, diputada? ¿O no está claro? ¿O se sientan los santafesinos? A ver cómo es. No está resuelto. Nosotros vamos a estar al lado de los santafesinos, sin lugar a duda. Esto requiere del debate. También muchas veces, bueno, es importante tener en cuenta cómo han salido. Me imagino que vamos a tratar el proyecto de ley aprobada en la Cámara de Senadores. Hay una enorme necesidad atrasada en el tiempo. Sí. Son temas que ya los deberían haber resuelto. Este oficialismo que no quiere designar los jueces, que nos tienen toda la justicia paralizada, por favor. Y ahora paralizan la Cámara de Diputados con este juicio a la Corte. Perdóneme. Esto parece... Sí. A usted, a lo mejor usted me da una primicia, porque nosotros la conocimos a usted como muy macrista, ahora usted es Patricia. Dígame una cosa, ¿está descartado Macri no va a ser candidato? ¿O qué pasa con usted y con Patricia si mañana Mauricio dice no, los números vienen bien y yo me presento? ¿Qué hace Virginia Cornejo? A ver. Pero, mire, yo soy legisladora, soy una diputada nacional, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos leyes que cumplir. Me preguntaban el problema de Salta. ¿Está relacionado a que acá, en Salta, se hace lo que se les da la gana con las leyes? En el caso de la ley electoral que tendría que regir para esta elección, fue suspendida. Sí. Ojo, escuchémonos los salteños y los argentinos, suspendida por un año, porque no le convenía al gobernador de turno que esa ley defina quiénes en definitiva van a gobernar la provincia. Vamos a lo nacional, tenemos la misma ley y no está suspendida y la tenemos que aplicar y nadie le tiene miedo a la competencia electoral. ¿Cuál es la ley? Internas, abiertas y simultáneas. Si Mauricio quiere estar, sin duda va a poder estar. Puede estar Patricia, puede estar Horacio y a nuestros principales dirigentes de nuestro espacio político. No le tienen miedo a la competencia, parece que le tenemos más miedo. Nosotros muchas veces los que transmitimos una idea, los que tenemos que defender estas posiciones, que los que tienen que competir. Vamos, compitamos, buscamos el mejor país, queremos que las leyes se apliquen, para eso nos han elegido, para sancionar leyes y a su vez controlar que se apliquen. La ley de internas abiertas y simultáneas en nuestro país rige. Después las decisiones que se tomen internamente serán consensuadas, pero la ley está. Y perdóneme, pregunta Nico, dale. Diputada, hablaba de esto me quedé pensando un poco, no terminé de entender bien cómo espera usted el debate para el día martes. O sea, ¿cree que al margen de los intercambios que haya, por lo menos lo que tiene que ver con la justicia de Rosario, avanza, ¿no? Me quería retomar ese tema que me parece fundamental.
Por supuesto que es fundamental. Mire lo que se está viviendo en Santa Fe. Decía en medio de lo que contestaba, ¿por qué siempre vamos por detrás? Parecemos el perro que se quiere morder la cola. En lugar de solución, anticiparnos a los problemas, vamos por detrás de los problemas. Y esto se tiene que hacer cargo quienes tenían y tienen todavía la facultad de haber logrado hasta la composición de la justicia en una provincia como Santa Fe. Nosotros en Salta tenemos la justicia, el sistema judicial de avanzada. Acá se aplicó por esto que se logró en la gestión de Mauricio Macri, a quien respeto y lo quiero dejar totalmente claro, ¿no? O sea, recién me decía macrista, muy macrista. Sigo siendo macrista, bullitista, soy una persona que pertenece a este espacio y defiende el espacio y defiende su partido. Pero apliquemos los sistemas que dan buenos resultados. ¿Por qué se demoró tanto este Senado en sacar lo que tenía que sacar? Bueno, ahora debatiremos en la Cámara de Diputados, pero con el consenso. Y realmente lo haremos a través de lo que somos dentro de nuestro interbloque, Juntos por el Cambio. Le hago una pregunta, porque uno habla mucho del litio de Jujuy, habla mucho del litio de Catamarca, habla mucho del litio en las provincias del noroeste. En Salta he escuchado poco, pero porque no profundicé o porque el tema del litio no parece tan prioritario en Salta, diputada. No, el litio todavía en Salta no se produce. Y yo decía estamos en todas las etapas preparativas para la producción del litio. Tenemos mucha inversión que se está haciendo en toda la zona de nuestra puna. Lo que se saca de litio es mínimo. Pero a su vez, no solamente en Salta tenemos que hablar del litio, también tenemos que hablar en cómo, por medio de qué medio, por medio de qué rutas y por qué sistema lo vamos a transportar a nuestro litio. Hoy tenemos nuestro ferrocarril que no está funcionando, no tenemos una ruta como para que circule todo lo que implica sacar nuestra producción. Interesante, la verdad, mucho para debatir y realmente gobernantes comprometidos en que esto sea una realidad para muchos salteños, porque genera fuentes de trabajo, trae inversiones, mejora las condiciones económicas de los lugares donde tenemos esta enorme riqueza que está en nuestra puna. Que no solo hay litio, tenemos oro, tenemos plata, tenemos cobre, tenemos litio. Sí, claro, una de las principales minas de oro la tenemos acá en Salta. Bueno. No tenemos pista, no tenemos conectividad aérea. Hay que trabajar. Y le hago una pregunta, porque el gobierno está muy interesado en la cuestión puntual, por supuesto, de mejorar la situación de la justicia en Santa Fe y después con el tema del monotributo tecnológico. ¿Ustedes apoyan el monotributo tecnológico o no, diputada? Bueno, no tengo respuestas para darle con respecto al monotributo tecnológico. Hay que analizarlo. Sin duda, me preocupa mucho cuando nosotros queremos salir por cientos de diferenciaciones de lo que debería ser una ley que se aplique en términos generales. Bueno, hace falta de verdad hacer verdaderas políticas económicas donde nos sientamos todos los argentinos incluidos, y no si somos tecnológicos, si somos pobres, si somos ricos. En este país lo que hace falta es afrontar las decisiones económicas necesarias porque somos poderosos. Lo que no son poderosos es quienes nos gobiernan. Así que hay que trabajar en estos temas y ver las conveniencias o no. Es más o menos como hablar que queremos cientos de tipos de dólar, el dólar soja, el dólar poroto, el dólar banana, el dólar... Ya no saben qué clase de dólar inventarse. Trabajemos de verdad para salir adelante. Bueno, ahí está. ¿Tenías una, Benaim? No. La diputada Virginia Cornejo, Bloque Pro, provincia de Salta. Diputada, muchas gracias. Hasta cualquier momento y buenos días. No, gracias a ustedes. Siempre es un placer poder estar ahí con ustedes.
Ahí Un estamos. fuerte abrazo. Igualmente, remando un poquito con la conexión tecnológica, pero bueno, aquí estamos. Con un cierre lento, ¿viste? Que fue Sí, como un cierre exactamente, no quería en despedirse. cámara lenta. No quería despedirse. Bueno, nada, menos mal que corroboró lo que uno sabe, ¿no? Hay un lío en el PRO muy fuerte por este tema. Ella está cerca de Patricia Bullrich arregla rápido. Dicen que conformando mucho a los radicales. La misma Entonces, situación. Claro. Claro, en el PRO hay una candidata Liendo que dice, ¿pero qué es esto? Bueno, algo reconocía ella. La misma situación se vive en Tierra del Fuego. Claro, exactamente, ¿no? Con me el Juntos acordé. por el Cambio hay un ¿Quién interventor apoya a tu amigo también. Estefani, a nuestro amigo Estefani? Él está con el respaldo Con de el quién. de Bullrich. Claro. Pero, Y ahí se dividen con los radicales. Claro. Pero qué contradictorio esto, ¿no? Y Porque... perdón, paréntesis. Y en Mendoza también está el tironeo. Y te sumo Río Negro, y te sumo, dijiste Neuquén, dijiste tu provincia. Tierra del Fuego. Y Neuquén también. Sí. Y también se suma a esa lista. Pero me llama la atención que en términos nacionales, Bullrich aparece como más despegada, aparece siendo la reta, ¿no? El que se acerca a Morales. Pero ahora en términos distritales, la que va a cerrar y acordar con la UCR es Patricia Bullrich. Bueno, lo que pasa es que Patricia es la presidenta. Claro. Entonces, por eso va. Y me parece que el tema, yo creo que Patricia casi como que se imagina como candidata presidencial. Entonces, con esta estrategia, vos decís, yo trato de conformar a los radicales, que no son mi propia tropa, total a los míos, los tengo sí o sí. No es que van a votar a Milei o van a votar al Frente de Todos los hombres y mujeres del PRO. Pero son guiños de apertura para Patricia. Hoy me llegaron 2 cifras, Pato. A ver si te interesa esto. Una que venía dividida en términos tripartitos. Totalmente, eso lo tienen todos. Milei, Larreta, el primero fue Hugo Aime. Hugo Aime dijo, no me preguntes. Ojo, lo que pasa es que están preguntando por frente, no por candidato. Exacto. Están preguntando Frente de Todo, Milei o Juntos por el Cambio. Y hay 5 puntos entre los 3. Y el dato que 27 me llegó, a 31, sí. Que me llamó la atención después es que están midiendo y está llegando mucha información, parece al Búnker Pro nacional, ¿no? Sí. Que responde a Patricia Bullrich, de encuestas que están midiendo la fórmula Milei-Patricia Bullrich. Están midiendo esa fórmula, me llamó van a medir de todo, van a medir de todo. El tema es que, la verdad, si Milei se mete en el balotaje, bueno, es un problema. Y digo, me llamó la atención en medios muy conservadores y en medios muy cercanos al expresidente, que están, la verdad, muy alertas sobre lo que puede pasar con Milei, efectivamente. Sí. Bueno, Sí, ya lo habíamos dicho. Perdóname, lo hemos dicho. ¿Qué dijo el Chino Navarro? Tenemos que prenderle velas a Milei para que haga una buena elección, efectivamente. Ahora, desde el año pasado ya, totalmente, ya está como perdida por esta visibilidad de que Milei puede entrar al balotaje. Ahora, ojo, porque digo, todos quieren que Milei sume porque supone que te llevan votos que no son para vos. Pero digo, después tenés que negociar acá con el bloque libertario, tenés que negociar después, pero bueno. También hay un acercamiento de Horacio Rodríguez Larreta, expert. Claro, se lo ha visto también, y claro. También en alguna foto, también un acercamiento. Pero bueno, lo cierto es que Patricia Bullrich está haciendo básicamente el mismo trabajo que está haciendo Milei. Ustedes saben que todo este fin de semana ha estado recorriendo distintos lugares del país y con convocatorias de rockstar. Comodoro Rivadavia hasta llenó. Donde me dijeron a mí, Patricia intentó varios diálogos que no prosperaron, pero bueno. Estamos en la primera mañana, acaba de pasar Virginia Cornejo, ya hablamos de juicio político, así que ahora la pausa, seguimos en un par de minutos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen mediodía, el abrazo del mediodía, ¿cómo estás? Nosotros creemos que efectivamente rápidamente tenemos que empezar a trabajar en el Congreso para dar respuesta a algunas cuestiones que son importantes, que importan a la mayoría de la gente, que afectan la vida de la mayoría de la gente, por ejemplo el tema de la ley de alquileres, el tema de los créditos UVA. Coincido con lo que dijo Cristina, coincido con lo que planteó Máximo, coincido que el ajuste no lo pueden pagar los trabajadores y las trabajadoras, los sectores humildes.
las condiciones globales y la sequía han impactado fuerte en nuestra economía y eso impacta también en los acuerdos que se han hecho con el Fondo Monetario Internacional y eso no puede condicionar aún más la vida de los argentinos. DTV, primera edición, de lunes a viernes. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. En este inicio de clases también podés pagar lo que es justo, porque con precios justos se mantienen hasta el 31 de marzo los productos de la canasta escolar. 316 productos en grandes supermercados y librerías adheridas de todo el país al mismo precio. Paga como quieras, pero paga lo que es justo. Conoce más en argentina.gov.ar/escolar. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión. Primero, contarle un poquito lo de juicio político. Creo que tenemos que tener la suficiente madurez de debatir, pero a su vez tampoco no quedar rehenes desde la oposición, decir, bueno, si seguimos avanzando, nosotros nos damos quórum o no nos sentamos en ciertas comisiones. Yo creo que tenemos que trabajar independientemente en todos los aspectos necesarios, con la unión y los consensos suficientes. El tema de la ley de agroindustria creo que se podría discutir. Nosotros estamos planteando algunos ajustes, algunas cuestiones, se podría discutir. No es lo que más nos reclamaron los productores, sí los de industria. Yo creo que es una norma que beneficia mucho a la agroindustria, pero no tanto a los productores. El productor que no está integrado no se ve del todo beneficiado, no se ve. Y los productores hoy lo que están planteando es el problema de la seca, las pérdidas que van a ser millonarias, cada vez son peores. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. Es un proyecto que tiende a, ya lo hablamos aquí en una oportunidad anterior, es para la gente que trabaja porque en realidad se llama tecnológico, pero en realidad es de servicio. A todos los que de una manera u otra tienen algún servicio con el exterior y cobran en moneda extranjera, tienen una posibilidad, si son pequeños, hasta $30.000 anuales o su equivalente en otras monedas, a poderlos ingresar de manera sin pasar por ninguna conversión ni por ninguna otra cosa, sino en la propia moneda y tenerlo. Yo creo que puede avanzar. Creo que puede avanzar. A ver, en el contexto de este clima que para el trabajo legislativo va a ser un poco difícil, ¿no? Pero yo creo que hay muchos proyectos que pueden avanzar. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Activa recreos. Activa vacunas. Continúa la campaña contra el sarampión, rubiola, paperas y polio para niñas y niños de 13 meses a 4 años inclusive. Son 2 dosis adicionales, gratuitas y obligatorias, y son requisito para el ingreso escolar ciclo lectivo 2023. Acércate a cualquier vacunatorio u hospital público hasta el 31 de marzo. Más info en argentina.gov.ar/activa vacunas. Activa vacunas. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Qué bueno pensar en voz alta, ¿no? Uno tiene vocación política. Cuando haces en el sector rural, lo haces sin cámaras, no tenés la posibilidad de estar hablando con vos. Lo haces en el medio de la nada, con tus recursos, es solidario, pones tu plata, nadie te paga para hacerlo. A mí me gustaba Alfonsín.
¿Entendés? Porque lo escuchaba y era... La verdad que me arrepiento de eso. No lo voté, pero lo admiraba y lo admiro con el paso del tiempo mucho más. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Ahí estamos, 11 de la mañana con 5 minutos. Llegó el diputado Daniel Arroyo con los puños llenos de verdades y de soluciones. Un poco mucho, pero gracias. Ambiciosa la presentación. Gracias. Bueno, ahí estamos. Bueno, no, Daniel, hablando en serio. Primero, hoy decíamos con Verónica, decíamos con Nico, la verdad que la de ayer fue una buena jornada en el Congreso, ¿no? Porque uno vio cómo se avanzaba, se emitía dictamen para el fortalecimiento de la justicia, y también una buena reunión en torno a agrobioindustria, me parece, ¿no? Sí. Y bueno, y hay sesión convocada para el 28. Exacto. Lo complemento con eso. Viene Agustín Rossi. Hablábamos con Verónica que a lo mejor la cuestión iba a estar un poco más tranquila cuando venga Rossi. Pero bueno, después de mucha parálisis, algo de movimiento, ¿no? Sí, primero rescato esto, que el martes que viene va a haber sesión, está pedida por todos los bloques, claramente. Son temas de consenso. Uno es el tema narcotráfico, justicia federal en Santa Fe, en Rosario, un tema clave. Digo, asociar el narcotráfico solo a Rosario es un error, hay un problema serio en conurbano bonaerense, Ayer, perdón, porque Córdoba. lo decía hoy, la pelea entre Enrique Esteves y Marcos Clery, justamente negaban ambos que el problema es conjunto. Uno decía, el problema de los grandes la centros responsabilidad de la urbanos. provincia decía responsabilidad de Nación, y no es así. No, que socialismo, que peronismo, que kirchnerismo. Hay un problema de grandes centros urbanos. Exactamente. Córdoba, conurbano bonaerense, Rosario, San Miguel de Tucumán tienen problemáticas que exceden a los gobiernos locales. Una cosa es una comunidad de 100.000 habitantes, que el problema es local, y otra cosa es 1 millón de habitantes, que el problema es de carácter nacional, pero más allá de Rosario, tiene que ver con los grandes centros urbanos. También se va a tratar el tema del monotributo TECH en la próxima sesión. Eso es un avance. Hay un montón de pibes, objetivamente, que están trabajando para afuera, que están cobrando en dólares, que tienen que tributar de alguna manera. Es un modelo de trabajo que vino para quedarse. Ese También no está muy consensuado. Sí. A ver, no está consensuado. Creo que hay Porque me debates parece técnicos. que por lo que estábamos Cornejo, ¿no? escuchando, sí, me parece que evolución tampoco. Creo que hay debates técnicos. O sea, Sí. yo creo que todos entendemos que acá hay un tema clave y es gente que está trabajando para afuera y cobrando en dólares y que tiene que tributar de alguna manera. Creo que hay debates técnicos de repente de cómo será el tema del monotributo. Entiendo que se va a terminar aprobando y que es un avance, objetivamente. Y los otros dos proyectos, el de donación también, el de que los donantes tengan la posibilidad, por lo menos del día que promover que la gente vaya a donar y que si dona sangre, ese día tenga la posibilidad de no ir a trabajar. Es como muy razonable. Esa es la iniciativa. Esa es la iniciativa, se va a terminar aprobando. Yo entiendo que todos los proyectos se van a terminar aprobando de manera razonable. La clave es que la Cámara funcione, que haya sesión y que se trabaje, y después al día siguiente viene el jefe de gabinete. Daniel, con respecto a la visita del jefe de gabinete, ¿qué expectativa ves desde el Frente Renovador, desde el oficialismo? Digo, ya sabemos, venimos haciendo un poco el recorrido, ¿no?, de la oposición. Muchas preguntas, algunos incluso hasta dicen, bueno, hay cosas que le vamos a preguntar que es flamante, ministro, entonces las va a poder responder de manera parcial. Primero me parece importante que lleva un mes y pico, entiendo, Rossi, de jefe de gabinete y que venga al Congreso. Los jefes de gabinete tienen que venir, un mes a diputado, un mes al Senado, tienen que rendir cuentas. Eso está bien y creo que es positivo. Seguramente hay como varias cuestiones para trabajar. Entiendo que la oposición siempre hace foco en algunos problemas y está bien. Yo cuando era diputado opositor y venía el jefe de gabinete, rescataba que venía el jefe de gabinete y después preguntaba temas con los que tenía dudas. Pero a mí me parece que es positivo. Entonces, nosotros necesitamos que todas las semanas haya sesión, que el recinto funcione, en mi modo de ver, toda la semana. Y que entonces vamos a descubrir ahí que el 90% de los temas que se están tratando son de consenso. La gran mayoría de las cosas que se aprueban en comisión después van, se prueban y uno ve el tablero y dice 240 votos a favor y 10 en contra. Si logramos una dinámica para que permanentemente funcione la Cámara de Diputados, van a quedar los temas de conflicto, como el tema judicial de lado, pero el resto van a ser aprobados. No, dale. Lo que le quería consultar es, particularmente a usted, ¿qué le preguntaría a Agustín Rossi? ¿O qué cuestión de la gestión del gobierno le preocupa o le interesa saber en detalle? No, a mí me parece que hay un tema clave
con el precio de los alimentos, yo creo que ahí está el núcleo central. Yo hago un seguimiento del tema de precios justos, que hay dificultades, pero que tenemos que lograr que todos los 1.900 productos se sostengan. La verdad que haría foco en eso. Entiendo que siempre tienen más posibilidad de preguntar la oposición que el oficialismo, siempre que viene un jefe de gabinete, pero yo haría foco en el seguimiento del tema de precios justos. Tiene dificultades, no está en los comercios de cercanía, pero todos tenemos que lograr que sí, al menos esos 1.900 productos, que son los que compramos en el almacén, en el supermercado, lo que cualquier familia compre, se sostienen hasta junio, van a operar como referencia. Necesitamos una referencia de precios nosotros. Daniel, vos sos politólogo, ¿no? Sí. Bueno, esta es una pregunta un poco para el politólogo, otro poco más, me parece, para el psicólogo, aunque el psiquiatra. ¿Qué crees que pasa en el oficialismo con este vendaval de declaraciones cruzadas, todos contra todos? Digo, con 100 y pico % de inflación y con problemas. Digo, la verdad que uno le pediría, no me arregles la vida, pero por lo menos no me pongas en el lugar del hijo de padres separados. Sí. Discutan en el dormitorio, por lo menos, ¿no? Lo creo así, además yo creo que la política, y me lo tomo en serio, tiene una responsabilidad colectiva. Uno cuando habla, lo que tiene que entender es que no tiene que generar más ruido, sino serenar. Una cosa es la persona en la vida cotidiana y otra cosa es la política. Yo entiendo una persona que está en el medio de un piquete y que tiene un problema, que diga, acá hay que matar a todos, lo entiendo porque está yendo a laburar, está desesperado. Ahora, la política no puede decir cárcel o bala. Y lo mismo en cada plano. Esa fue Esper, pero, sí, a mí me llama la atención. Va lo mismo dentro del Frente de Todos. Yo creo que hay que bajar un cambio, serenar, discutir. No se puede estar todo el tiempo discutiendo todos los temas permanentemente y hay que construir una mesa de diálogo. Para mí, lo que pasa hoy con el gobierno es una alianza de gobierno con distintas miradas. Daniel, digo, vos no podés responder a esto. Digo, ¿se intentó? ¿Cuánto hace que se intentó la mesa de diálogo? Hay que construir un mecanismo. El gobierno hoy es una alianza con distintas miradas. Los próximos 5 gobiernos van a ser así en Argentina. Gobierne quien gobierne. Va a haber alguien que va a ganar la elección y va a gobernar y va a tener líneas internas dentro de su propia coalición de gobierno. Yo, de hecho, creo que el Parlamento y la Cámara de Diputados va a tener cada vez más rol. Porque la tarea de la Cámara de Diputados va a ser consensual. Yo creo que vamos, de hecho, a un modelo más parlamentario en Argentina. Porque nadie va a tener el 70% de los votos y va a tener que conversar. En ese esquema, en el siglo XXI, toda discusión es pública a los 2 segundos. Yo me pongo a tuitear ahora en este instante y salgo a decir cualquier cosa. Entonces hay que encontrar mecanismos para que esas tensiones se puedan debatir, que se pueda discutir, pero que claramente no pueda hacer que permanentemente haya idas y vueltas. Y sí creo esto, yo soy como muy negado al tema del off, en términos de... yo siempre entiendo que lo que uno dice en público lo tiene que poder decir en privado y que las cosas de tensión permanente, de decir cosas que después se ponen en los diarios. No sos el primer dirigente del Frente Renovador que dice eso. Yo también lo dijo Malena Galmarini, Daniel, yo lo con respecto como regla. El off es como hay que empezar a evitarlo y claramente eso también habla de pero yo lo he tomado como regla desde siempre y de hecho siempre entendí que mis softs son aburridos si los hago porque digo lo mismo que en público y doy los datos, entonces no tiene mucho sentido para el periodista. No, yo creo eso, sobre todo cuando uno es oficialista y sobre todo cuando hay que serenar, sobre todo cuando hay un montón de gente que está preocupada por la situación, el contexto, por el precio de los alimentos, por el contexto general. Nadie entiende mucho sobre el tema del dólar, no dólar, las maneras, y hay que tener cuidado en una Argentina donde los porcentajes se han desacomodado. Yo seguí mucho el tema de la estafa piramidal que se hizo hace poco tiempo. A mí me preocupa más y me enoja porque el oficialismo es el que gobierna y son los que tienen que estar solucionando tu problema. La Ahora responsabilidad digo, mayor... en lo que es Juntos por el Cambio pasa exactamente lo mismo. Sí, no, pero la responsabilidad mayor es de quienes gobernamos. Claro. En la sociedad hay mucha indignación con estas peleas porque sienten... Y lo peor es que el off sí provoca esto, pero las cuestiones cruzadas se escuchan en on. De muchos funcionarios del gobierno, legisladores, dirigentes. ¿Cuál es la tarea de No, lo que te quiero decir es que la gente está muy enojada con esto. Porque siente que hay un sector que se quiere despegar de un gobierno del cual forma parte. Y forma parte desde que asumió. Él plantea la mesa política y lo que no en la mesa política o cuando le dicen que no en la mesa lo boquean en público delante de un micrófono. Es tremendo. Claro, pero la tarea de la política y de quienes conformamos un gobierno es no generar ruido. Claro. La incertidumbre forma parte de la vida cotidiana. La persona tiene problemas de inseguridad, problemas de precio, problemas de vida cotidiana. No hay que agregarle ruido. La política tiene que serenar, no tiene que agregar ruido. En eso yo voy a ser muy cuidadoso y que siempre la responsabilidad mayor es de quien es oficialismo. O sea, la política es ruido permanente hoy, pero una. Y segundo, hay que tratar de ayudar porque hay una pérdida de
para mí, de reflejo de la sociedad respecto de cuál es la situación. Hace poco, esta estafa piramidal que se hizo en Argentina, le ofrecían 7% mensual en dólares a la gente que muchas veces tomaba crédito. Uno diría es una absoluta locura. En cualquier lugar del mundo alguien dice 7%. 2% anual, sí. Pero locura, 7% mensual Por eso en dólares. en el mundo te dan 2% anual. Era una locura. Ahora, ¿qué anual, pasa? Como es tan complejo entender la realidad argentina, si es 100, 120, si es esto, lo otro, si... Cualquier persona se puede enganchar con cosas que son locales. Entonces, la política tiene que bajar el ruido uno y hacer docencia. Y hacer pedagogía, es serenar. Si estamos haciendo esto, está encarando esto está funcionando mal, esto está funcionando bien, hagámoslo de esta manera, logremos que el precio justo se sostenga. Si hay problemas en los mercados de cercanía, que los hay, generemos Ahora, esto. no unificar el dólar no genera también todo este ruido. Una cuestión de que mientras exista un dólar paralelo o el dólar blue, y todo el mundo sabe que las operaciones se hacen por esa moneda, el oficial básicamente ¿sabes el precio de la harina si pones el dólar a 400? O sea, todos entendemos, eso, todos entendemos que un dólar unificado hace más razonable el funcionamiento. Ahora, hacerlo eso a lo bestia es generar pobreza a lo bestia. Hay que ser muy cuidadosos. Yo creo que hay cuestiones que en el medio de una campaña electoral no se pueden discutir. Un plan antiinflacionario es un debate. Ahora, en el medio de una campaña electoral nadie puede encararlo, deberá ser un debate. Lo mismo el tema cambiario. En eso sí me parece que tiene que haber una voz unificada, y la voz unificada es del ministro de Economía. Digo, no podemos ver 10 personas que digamos lo que cada uno tenemos una opinión sobre lo que nos parece que habría que hacer en Argentina, pero no puede ser un conjunto de voces, sobre todo el tema económico, que es tan sensible, que es tan preocupante para mucha gente. Sí, porque ahí vamos a una cuestión que la verdad, como hace rato que a los gobiernos no les van bien, la verdad, el último gobierno con números positivos era, si querés, el de Cristina hasta el 2015. Este es otro ciclo complicado. No le fue bien a Macri, no le va bien a Alberto Fernández. Sí, positivos, pero venidos... Totalmente, exactamente. Venidos en bajada, digamos, por supuesto. ¿no? 2008 te digo que fue bastante positivo. A partir del 2008 vino como una... empezó la recesión, ¿no? Pero es cierto, a ver, te digo más, en el 2013, si no me equivoco, ya pierde el peronismo con Cristina. Bueno, es cuando se conforma el Frente Renovador. Claro, exactamente. Sí, pero es la primera vez que hay datos contradictorios. Sentido, la economía crece, baja el desempleo, hay altas tasas de inflación y aumenta la pobreza. Es decir, se mezclan datos. Y eso es bien complicado para nosotros, porque lo que nosotros tenemos que evitar es que tengamos pobreza con trabajo. Nuestro primer punto a evitar, lo que tenemos que lograr primero es que el que tiene trabajo formal no sea pobre. Esa es nuestra primera regla. Es decir, el que tiene trabajo formal no es pobre, establecimos una regla, de ahí empezamos a ver el tema de la informalidad laboral, el tema de los créditos, pero varias cuestiones. Entonces, hoy hay datos contradictorios. El dato de ayer del INDEC, de la desocupación, es positivo. Como es positivo el dato de crecimiento económico, no la inflación y no gran parte de este problema. Positivo en medias, Arroyo, porque hablan, está bien, se bajó el desempleo, son 6,3. Sí, 6,3%, ¿no? 7 era el año pasado. Pero ¿en qué condiciones? Exacto. Bueno, por si eso tu salario está pulverizado, por eso voy. No, hoy se puede ser pobre en Argentina trabajando todos los días, todo el día. Por eso digo, trabajando en 80 lugares, es que, en mi opinión, no registrado. Por eso para mí hay que separar la paja del trigo. Que haya baja de desocupación es positivo. Ahora, ¿qué tipo de trabajo se está generando? ¿Bajo qué condiciones? Y hay poco desempleo y mucho pluriempleo, el que tiene 3 o 4 laburos para ver. La parejita joven, que los dos tienen trabajo formal y aún son pobres, eso es una realidad. Segundo es el precio de los alimentos. El problema central es que mucha gente trabajando, aún no le alcanza por el precio de los alimentos, por eso no baja la cantidad de gente en los comedores. O sea, el dato natural sería, si baja el desempleo... es un dato en el cual es especialista. No, pero además es un punto clave. Para mí, yo sigo, además de los datos macro, el precio de la leche y la cantidad de gente en los comedores. Eso para mí marca el pulso social real de lo que pasa en un barrio. Está creciendo la economía, pero junto con eso hay más endeudamiento de las familias. Mucha gente no llega, entonces se endeuda, toma crédito en un lado, en el otro, va a la financiera de esquina, toma crédito del 240% de interés anual. Todo junto a la vez está pasando en Argentina, como pasa con el mercado laboral. El que dice, yo busco trabajadores... Y hay además mucha inequidad en el ingreso en la Argentina, Es que está totalmente hay algún sector disperso. que le va espectacular, ¿no? que te hace recitales, autos, vacaciones, Lollapalooza, que no sé, son 10, 15 millones. Sí, o salís los jueves, los viernes, los sábados y ves algunos restaurantes del centro porteño llenos. Otros países son más... O que te compra la entrada de Argentina. Otros países son más parejos. O nadie tiene plata, o están todos mejor. Acá tenés mucha disparidad. Tenés disparidad, tenés un fenómeno con el tema de la inflación, y es que los
pesos tenés que gastarlo, entonces la persona que le sobraron 10.000 pesos en el mes sale a comer o lo que fuera, y junto con eso todo a la vez es cierto. El que dice busco trabajador y no consigo es cierto. Como también es cierto, la señora dice, mira, me ofrecieron 30.000 pesos para ir a trabajar, tengo que contratar a alguien para que cuide de mi hijo, voy y vengo, como un sanguchito en el medio, cambié la plata. También es cierto eso, como también es cierto que hay un montón de gente que no está llegando con planes, sin planes, con changas, y aunque sin changas. después, aunque tenés un sueldo que en el comienzo medianamente te puede conformar, con 6% de inflación mensual, bueno, en por 5 eso, meses estás otra vez en la en lona. mi opinión, no es tiempo de títulos Estás fáciles. endeudado. No, claro. No, el sobreendeudamiento, yo presento un proyecto de ley de crédito no bancario. Hace años lo decís. Lula arrancó el 1 de enero, lleva menos de 3 meses, ya hizo un plan de desendeudamiento. ¿Por qué no avanzó eso? Esa Bueno, fue una buena idea tuya. Vos yo la verdad que lo vengo planteando hace mucho. Incluso desde que eras ministro lo dijiste. Pero yo lo vengo planteando hace mucho tiempo. El endeudamiento de la familia es el problema central, porque la gente arranca el mes de menos día, arranca debiendo plata y se va trabando. Y endeudarse te quema la cabeza, porque vos siempre corres atrás, siempre estás desesperado, y cuando no podés tomás un crédito para tomar otro para tapar otro. Ese es el esquema argentino. Ahora, en ese esquema para mí hay que salir de los títulos fáciles. Esto no se resuelve con una medida, con 3 palabritas, sino tomar el debate de un plan general. Y en eso yo espero que la campaña electoral no sea un debate de vos sos malo, vos sos horrible, vení, andá, el que dice la cosa más brutal, sino que discutamos en serio un país que tiene datos contradictorios, porque tiene algunos datos de empleo que son positivos, algunos datos de crecimiento que son positivos, datos de inflación que es muy negativo, datos de endeudamiento de la familia que es muy negativo, todo junto a la vez. Hay que reconstruir un esquema. La base, yo creo, 3 bases. Yo aspiro a que logremos la próxima etapa. 1, que el que tiene trabajo formal no sea pobre. Esa es la primera regla. 2, que todo chico termine la escuela secundaria y hacer otra escuela secundaria. Porque no va a pasar eso si seguimos teniendo esta escuela secundaria, la mitad de los jóvenes están en la escuela secundaria. 3, el cortar la venta de droga en los barrios. Si nosotros logramos eso como base, estaremos dando un pasito. Daniel, una pregunta, porque yo no creo que haya mala voluntad en la dirigencia política. No creo que explícitamente mientan para ganar. Pero a mí me joroba mucho, y uno ve mucha campaña, que cuando estás en la oposición tenés una enorme fuerza de voluntad y suponés que tenés soluciones para todo. Claro. Llegas y no tenés herramienta, decís que el problema es más difícil, y la verdad, todo lo que me prometiste no lo cumplís, y es una cadena que se viene repitiendo. Entonces, como, viste, hiciste un diagnóstico equivocado y no sabés llevar a cabo la gestión, fracasás y otra vez el recambio. Es un ida y vuelta. A eso yo me refería más o menos como el 2015, había cierta continuidad en las políticas, pero después llevamos 8 años donde me vi prometiendo que me vas a arreglar lo que no me sabés después solucionar. Sí, hay un punto que para mí es clave. Nosotros no podemos distribuir lo que no tenemos. Tenemos que ampliar la torta productiva. No hay derrame en la Argentina, no es que crece la economía y derrama, pero si no ampliamos la torta productiva, no hay mucho para discutir en nuestro país. Entonces, lo primero que tenemos que generar es condiciones para que el mercado funcione, para ampliar el desarrollo económico en la Argentina, para que el Estado tenga un rol regulador, pero el mercado pueda desarrollarse. Muy señalados por lo que es la división internacional todavía del trabajo y el mundo. Esto que decía, tenemos que producir, y me parece que estamos como muy señalados, ustedes dame soja, dame trigo, nosotros tenemos que hacer litio. No se puede. Nosotros tenemos que hacer litio y baterías de litio, soja y aceite. Tenemos que industrializar al siglo XXI, que no es la industrialización del peronismo, de la industria pesada. Pero eso lo venimos escuchando hace cuánto. Pero es lo que va a marcar la diferencia. Nosotros... Y nos van a dejar, pregunto, ustedes tienen la pampa, produzcan lo que produzcan, dame materias primas, eso para mí, la próxima década se juega eso. Si somos un país de carácter solo extractivo, Argentina va a crecer en los próximos años, porque tiene litio, alimentos, energía, economía de conocimiento, va a crecer. La discusión es cuánto de los 46 millones de argentinos van a estar adentro, cuántos no. Si somos un país netamente extractivo, somos 1/3 adentro y 2/3 afuera. 1/3 de los argentinos van a tener 3 idiomas, se van a globalizar, se van a vincular con el mundo, y 2/3 lo van a mirar afuera. Es un típico país latinoamericano. La historia argentina, desde el irigoyenismo, el peronismo, desde varios... La UTN, desde los 50 en adelante. El debate es cómo industrializamos. No es la industria pesada del peronismo de los 50, sino que es batería de litio, es aceite de soja, es urbanizar los 5.600 barrios, es lograr poner los 3.000 jardines de infantes que nos falta, y es lograr que el Estado regule, pero que deje generar condiciones para el sector privado. Yo, por ejemplo, creo que hay que debatir un blanqueo para las pymes. Gran parte de las pymes están endeudadas, un montón de gente está en el veraz, porque un día se le trabó la tarjeta, se le complicó, y hay gente que tiene un tallercito, que tiene un laburo, que la va llevando como puede. Algo más simple, te digo, Daniel. Hay personas, yo tengo amigos, el monotributo
muchísima gente no lo pudo pagar durante los 2 años de pandemia más dura, más cruda. Eso es así. Y esa moratoria tampoco está, Y o hoy- salió una y hoy moratoria mucho de parcial. eso es un pibe que tiene un kiosco que la lleva adelante, que hace diseño gráfico, que se junta con otros 2 pibes y va desarrollando una actividad con más tecnología o menos tecnología. O 3 pibes que compran una impresora 3D y empiezan a desarrollar Sí. un esquema. Bueno, ese mundo necesita desarrollarse, es generador de empleo. No le podemos trabar con impuestos imposibles de pagar como si fuera una empresa de 100 personas. Claro. Tenemos que acompañarlo, desarrollarlo, darle aire para que lo haga, darle aire al que tiene un tallercito hoy, que es un pequeño taller. Ahora, que para eso hace falta algún consenso político. En su momento la reta decía del 70%. Bueno, Yo creo pero que el problema es quién te llama a consensuar. La guerra es bueno, brutal. pero hay que Porque hacerlo. la Y hay reta quien dice, quiere yo dejar gano y te afuera llamo. también. Pero, por Y el ejemplo- peronismo te dice, quiero ganar yo y llamarte No, yo. pero por ejemplo, es brutal con la oposición, pero también hablo de cuestiones internas y no sé si las viviste cuando fuiste ministro de Desarrollo Social. Por ejemplo, tema planes sociales. ¿Cómo ves la política que está llevando Victoria Tolosa Paz, donde también mismo adentro del gobierno tiene un sector que no está de acuerdo con esto de Ya dijo que es cuidadoso con los ministros de Desarrollo Social. No, bueno, pero digo, más allá de eso, no sé si le pasaba a él, pero hay sí, como un tironeo, por una supuesto. puja interna que también va más allá de la oposición, que la Sí. oposición se opone de Sí. Totalmente. Yo primero per se. creo esto. La conflictividad social solo va a bajar en Argentina si se estabiliza el precio de los alimentos. Claro. El conflicto frente al Ministerio de Desarrollo Social, frente al Ministerio de Trabajo o en las empresas es gente que no le alcanza la plata. Claro. Si nosotros no logramos estabilizar el precio de los alimentos, habrá conflictos más politizados, menos politizados, pero en esencia es gente que no le alcanza la plata. La gente que está reclamando planes sociales está reclamando 32.000 pesos. Sí, pero muchos estaban cobrando de manera irregular. A Ahí, eso voy. ahí viene un punto que para mí estuvo bien y se hizo un mecanismo para validar datos. De 1.300.000 hubo 150.000 que no validaron los datos, cobraron el 50%. Hay un montón de gente validó, pues se enteró en ese momento, pues está en zonas rurales, quedaron 85.000. Va bajando ese número porque hay gente que ahora va validando por dificultades las más diversas, sobre todo porque tenemos mucha ruralidad nosotros. Va a quedar un grupo que seguramente no ha validado los datos y está claro que no tiene que seguir en el plan. Estamos hablando de un plan de 1.300.000 personas, que hay menos de 80.000 hoy que no han validado los datos. Estamos hablando de un esquema muy grande de gente que está trabajando bajo programas sociales. Más allá de eso, el gran tema es acceder a máquinas, herramientas y créditos para que las personas puedan desarrollarse. Nosotros tenemos 40% de informalidad laboral. Vamos a tener en los próximos 10 años 40% de informalidad laboral. No es que el mercado va a absorber el mundo del trabajo formal, porque no es así a donde va Ahora, el mundo. Eso que vos decís, que yo creo que es así, debería ser un tema que te lo expliciten en campaña, ¿no? Que te digan, mañana gano yo y la cuestión cambia, ¿no? Pero y la verdad además- que decir una cuestión no, es central. y trabajar y entender y seriamente. el 40% pobres tampoco lo vas a arreglar en 4 años ni No, en 3 pero años. a ver, digo, claro. para ver, ¿dónde va el mundo? Frente a esto, va a 3 caminos. Uno, los que dicen reducción de jornada laboral. Trabajamos menos horas, más cantidad de gente. Es un mecanismo que es el mecanismo europeo. Yo no la veo por la Argentina porque tenemos 40% de formalidad laboral. En algunos sectores, como el bancario, puede ser, pero no es la salida para la Argentina. Segundo, hay una parte del mundo que va a un ingreso universal ciudadano. Una base de ingreso para un conjunto de población. Es un debate que hay que dar en la Argentina. Es la jubilación mínima nuestra. Si lo por debatimos ejemplo, entre planeros y no planeros, no va a funcionar. Ahora, si debatimos seriamente, es un segundo debate. El tercer camino es el camino neoliberal. Los que dicen no, hay que flexibilizar condiciones de contrato de trabajo, hay que quitar aportes patronales y entonces se va a contratar más gente. Totalmente. Cuando Que eso ya no pasó en los 90. Argentina lo hizo y terminó con 57% de pobreza y 28% de desocupación. Entonces, lo que hay que hacer es discutir seriamente un camino sobre cómo, saliendo de los títulos fáciles, podemos trabajar. ¿Qué hicimos? Algo bueno para mí, aprobamos la moratoria previsional, que había 800.000 personas que no se podían jubilar. Ahora, más allá de esa moratoria, hay que discutir un cambio del sistema previsional serio, consensuado, debatido, en un país que tiene 40% de informalidad laboral. Todo eso, yo aspiro a que se pueda debatir con Daniel, seriedad. ¿sabés qué pasa? Que cuando vos hablás con los economistas de estas cuestiones, algunos economistas, amigos, me dicen, mira, el problema que vos tenés es que las economías que crecen, y me mencionan siempre las economías del sudeste asiático, Vietnam, Corea, China, por ejemplo, me dice, son gobiernos muy poco democráticos, con mucho poder político, donde vos fijás un horizonte y decís, para allá, y vas para allá, repito, en democracias muy restringidas. En las nuestras, digo, y con liderazgos que son liderazgos muy atomizados, esto que plantea, el camino es ese.
Ahora, ¿cuál es el marco para implementarlo? Es muy difícil. Pero además, China, en el caso de China, por ejemplo, China siempre construye hacia el futuro. O sea, no busca medidas cortoplacistas. No, Todas las medidas que se van llevando van para de cara un recorrido. Ni hablar, China es un monstruo, pero digo las otras. A mí me llevaron en China a hacer un recorrido de lo que llaman los planes antipobreza. Los barrios antes de que se intervinieran en términos de mejorar, urbanizar y después. China crece en base a tecnología, pero también en base a mano de obra intensiva. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que crecer en software, economía del conocimiento, litio, batería de litio, pero también urbanizar los 5.700 barrios, hacer los 3.000 jardines que nos faltan, agua, cloaca. Eso decís que en China se hace, Daniel. Ambas cosas a la vez. Sí, ambas cosas. Pero no hay interna de gabinete. No, pero digo, nosotros tenemos que ir por lo mano de obra intensivo y por lo tecnológico, por las dos cosas a la vez. Lo mano de obra intensivo lo necesitamos. Nosotros tenemos, no es que tenemos que inventar cosas, tenemos que urbanizar 5.700 barrios. Tenemos que lograr opciones, hay que hacerlo. El parte del problema argentino es en parte la solución. Claro. Es probable que en Suiza en los próximos años alguien tenga que romper calle y volver a hacerlo. En Argentina no las hicimos, con lo cual hay que hacerlas. Esa combinación de ir al siglo XXI y además generar condiciones de trabajo mano de obra intensiva, lo que decís es el debate. De China, el dato concreto, Daniel, es 1 millón de jóvenes de esa nación trabajan para el Estado como programadores, generando constantemente avances tecnológicos. Es una inversión. Se los va instalando en el mundo. Pero quiero decir, es eso y es urbanizar el barrio a la vez para que el barrio esté en buena. Ambas cosas, digo, nosotros estamos lejos. Pero para mí, yo por eso, la verdad que tenía interés en venir a la Cámara de Diputados. Para mí vamos a un modelo más parlamentario. Eso se va a resolver en el Congreso, generando consenso, con debate, pero no con debate chicana, si vos sos esto, vos sos lo otro, sino serios. Y con leyes serias que se puedan, de verdad, transformar la Argentina en los próximos años. En la campaña debería trabajarse eso y para mí vamos... Hoy es difícil de verlo, pues está todo muy trabado, pero un parlamento que va a tener un rol más importante, en especial la Cámara de Diputados. Tenemos una sociedad también muy egoísta, Daniel. Hablabas de los precios antes. Hay un sector que no negocia el tema de dosificar los precios y los aumentos. Equilibrio entre hay más concentración económica en la Argentina. El tambero saca el litro de leche 80, 90 pesos, termina en 300 en la góndola. Hay un tema de concentración, pero hay un tema de expectativa. En la punta, el que tiene un kiosquito en el barrio, va a aumentarte el precio, porque tiene que darse vuelta y reponer la mercadería. Y si no repone la mercadería, se queda sin laburo. Con lo cual, entender la complejidad del problema, para mí es en parte la solución. Ahí estamos. Daniel Arroyo, hombre del Frente de Todos. Daniel, muchas gracias y hasta cualquier momento. Gracias. Bueno, muy bien. Vamos nosotros. Ya va a venir para acá la cámara en un ratito. Ahí estamos. Vamos con el señor Gonzalo Solabarrieta, por favor. Gonzalo, ¿de qué nos ocupamos y temas a tratar para la semana que viene, por favor? A ver. Bueno, Pato, en principio vamos a puntualizar un poco en este proyecto que tiene que ver con uno de los 4 que al menos está en el texto y en la firma de los proyectos a tratar para la próxima semana, martes a partir de las 11 de la mañana en el recinto de aquí de la Cámara de Diputados de la Nación en la sesión especial que tiene que ver con modificaciones a los artículos 23 y 45 de la Ley de Sangre Humana. En principio hay que decir que esta ley fue sancionada allá por noviembre de 1983. Es una ley que lógicamente tiene muchos años y que ha tenido 22 modificaciones en total. Vale recordar que esta fue dentro del paquete de propuestas a tratar en sesiones extraordinarias, la número 16, como estaba enumerada, para tratar y que ha tenido justamente una posibilidad de estar dentro del temario. Recuerdan en aquella sesión en donde se iban a tratar la creación de las universidades y que finalmente, bueno, por una cuestión de que la oposición no ha decidido dar quórum, finalmente no se ha tratado ese proyecto de la creación de universidades y dentro del paquete de propuestas estaba esta. Bueno, a ver, ¿qué se intenta modificar y hacia dónde apunta estas modificaciones de la Ley de Sangre Humana? En principio, a una cuestión del respeto por el género y la diversidad. En el artículo 23 lo que se suma, además de no tener en cuenta justamente dentro de lo que significa la categoría, la clasificación, exactamente lo que dice dentro de este proyecto, dice informar a los donantes respecto del Registro Nacional de Donantes de Célula Progenitoras
hematopoyéticas, que está creado por la ley 25.392. Esto es para informar a las personas. Nosotros, Pato, Vero, Nico, podemos ir a donar sangre y nos corresponde que nos informen sobre este registro en caso de que nosotros queramos. En el artículo 45 se deja firmado, se deja complementado si uno quiere o no ser justamente donante de estas células progenitoras. Están las dos modificaciones que se agregan, pero hay algo muy importante que tiene que ver con el artículo 23 y una posible modificación que dice: en ningún caso la selección y o clasificación de donantes y extracción de sangre ejercida por el banco de sangre, que puede ser privado, puede ser público, pero es donde nosotros asistimos como para poder donar sangre, más allá de que una vez se complementen todas las clasificaciones, la edad que tiene que tener uno, ser mayor de 18 y demás, todos los condimentos, podrá fundamentarse, es decir, nunca en ninguna selección podrá fundamentarse en cuestiones relacionadas a la identidad de género del donante, su orientación sexual, expresión sexual y o cualquier criterio que resulte discriminatorio para para ser básicamente un poquito más concretos, en algún momento se mencionó como que básicamente se discriminaba en algún tiempo a aquellos, por ejemplo, hombres que tenían relaciones sexuales con hombres, y dentro de esta clasificación lógicamente estaba muy mal y estaba generando lógicamente una situación muy fea para aquellas personas que iban y estaban clasificadas de esta manera, ¿no? Bueno. Hablando ya básicamente de lo que es la discriminación. Así que por ahí va el punto en cuanto a la modificación. Veremos si hay algún cambio en el texto, pero para que tengamos una idea de esta ley que es muy antigua, que ya ha tenido sus modificaciones, y por aquí pasa, me parece, por la cuestión de género y diversidad y sobre todo por el respeto y la no discriminación. Recordemos la ley 22.990 de ley de sangre humana. Bueno, muy bien, caballero, muchas gracias. Exactamente la hora 11 de la mañana con 35 minutos. Se está preparando el señor Nico Márcico. Márcico, ¿de qué hablamos? Y después retomamos un muy interesante debate abierto recién con el diputado Arroyo sobre los modelos productivos, ¿no? Estábamos hablando de China, de países del sudeste asiático, a ver cómo se crece, pero bueno, las comparaciones a veces son complejas porque son estilos y países muy distintos. Pero después volvemos a esa cuestión. Ahora el señor Nico Márcico, ¿qué dice? Dale. Igual algún vínculo con lo que estabas mencionando recién, Pato, sí, tiene, porque ayer tuvimos comisión de agroindustria y allí entonces hubo plenario, en realidad fue un plenario de las comisiones de agricultura e industria, y bueno, allí lo que se trabajó básicamente es el proyecto de desarrollo agroindustrial que había perdido. Te habían puesto ahí agricultura, te lo habían cambiado, Márcico. Agricultura e industria sería el instauraría, eso, sí. Exactamente. Así que bueno, es este proyecto. Por eso estaban Casareto y Burjail. Ambos que fueron claves en la negociación, por supuesto, de este tema que estamos mencionando. Claro, ¿qué pasó? Había perdido estado parlamentario el pasado 1 de marzo porque este proyecto ya había sido presentado por el Ejecutivo Nacional. ¿Te acuerdas que hablamos, Pato, 3 millones de veces sobre este proyecto y finalmente no había avanzado? Así que bueno, como perdió estado parlamentario, ¿qué hicieron? ¿Esperaron que lo mande el Ejecutivo de vuelta? No. Sí. Lo que hicieron fue trabajarlo directamente los diputados de manera interna con este acuerdo entre Burjail y Casareto para poder avanzar. Bueno, finalmente se lograron los consensos y ya quedó todo dispuesto a partir de una serie de modificaciones que se charlaron para que en un próximo plenario se consiga el dictamen y pueda avanzar. Sí. Seguimos con quiero ver, pero bueno, pero se avanzó así, efectivamente. Mirá, hay bastante optimismo, Sí, vi toda la comisión, Me pone cara, ¿viste? Me pone cara de duda. Hay algunos que no, pero bueno. Me pone carita pero en la mayoría parece que sí, coincido, ¿no? Sí. Es más, por ejemplo, lo vi a Fernández, el Fernández de Córdoba, al frente de todo, diciendo: yo tengo cuestiones que corregir, pero voy a aprovechar para apoyar el dictamen de la mayoría.
vía, después en todo caso lo trataremos en el recinto. Quieren llegar con esto, pero bueno, ni hablar de lo que yo conté, la pelea entre Pablo Torello y Eduardo Tonioli, por ejemplo, hay mucha cuestión. Mira, Dale. Ayer me dijeron, ¿Qué te si dijeron? vamos a incorporar modificaciones que planteó Torello, no, me dijeron, cuando salieron. Me gusta cuando cambiamos figuritas con Benaín porque habla con otros diputados, capaz yo no hablé y me pone estas caras que a mí me sorprenden. No, claro. Pero no, está bien. Mira, yo te voy a decir algo. A ver. Te traje los temas sensibles. A ver. Sí. Y esto va a depender mucho A ver, va a dale. depender mucho de quién lo redacte. Si lo redacta bien el que lo redacta y no se Va a quedar confunde, bárbaro. no pone instaura en vez de Y acá, industria. perdóname, acá es clave, la verdad, esto lo que pase con un santafesino como Mirabella y los cordobeses, me parece. A lo mejor si a los cordobeses les interesa, te pueden sumar 3 votos clave del interbloque, me Exacto. parece, ¿no? Bueno, Pero eso a ver, es dale. clave. Pero bueno, entonces se avanza Redacta bien. vos, Nico. Dale. Redacta vos. No, que en realidad el pifi me parece que antes lo había redactado yo, por eso Dale. me estoy riendo. Vamos. El artículo 1, la modificación principal, contener a los pequeños y medianos productores. Hay una serie de modificaciones que se van a hacer que van a apuntar a que las motivaciones y descuentos e impulsos y créditos vayan específicamente a este sector. Pequeños y medianos productores es una de las claves de lo que se charló. Eso, por supuesto, el oficialismo insistió mucho con este tema y se logró consensuar, se logró persuadir a algunos sectores de la oposición. El otro es que se va a ampliar, porque esta propuesta y este impulso desde el Estado Nacional, con los recursos que va a poner a disposición, se hablaba de que sean por 3 años. Se pensaba el año pasado hasta el 2025 y finalmente se consensuó ayer que puede ser hasta el año 2033. Entonces eso da un periodo más amplio e entusiasma, le da como cierta proyección al sector agroindustrial de la República Argentina. En el artículo 7, la modificación también como sensible tuvo que ver con esto. Quien invierta, los sectores que inviertan y quien tome el riesgo va a poder amortizar esa inversión en 2 años. Esto va a tener que ver con ¿qué? Con algo que enganchamos con el artículo 14, que es reducción del 50% en contribuciones patronales y en algunos casos incluso hasta del 100%. Quiere decir que esto va a proponer que con algunos esfuerzos que va a hacer el Estado Nacional se puedan dar ciertos beneficios fiscales a quienes hagan inversiones y apuesten a este sector. ¿Para qué? Básicamente para que, bueno, entre otras cosas, recuperen inversiones en 2 años. Una consulta. Este es un mundo previsto para el cual jamás nadie se imagina que se van a terminar las retenciones. Que es el gran reclamo de muchos productores de Torello que dice, mira, acá, hacé lo que digas, hacé lo que quieras, pero por favor, bajame retenciones. Yo no sé si se va a llegar, porque ni siquiera llegó el macrismo. Ahora digo, si en algún momento algún gobierno baja retenciones, digo, todo esto también sería discutible. Porque estos son beneficios que te dan porque el gobierno te cobra retenciones. Pero si el gobierno te las baja, ¿no? El gobierno recauda menos, vos tenés más ganancia y vas a tener además estos beneficios. No, bueno, claro. ¿Y quién te garantiza la verdad, no? Por eso, pero bueno, la apuesta cuando es decís de 10 años, seguir con las retenciones. Claro, exacto. Yo recaudo un poco menos, esto lo mantenemos. No, está, por eso digo que depende de un hilo todo, pero claro. La inversión también, cuando hablamos de inversión de la maquinaria también. Sí, lo claro. que no te entra capaz por un lado, te entra por ahí produciendo, ¿no?, diferentes herramientas agrícolas. Y cerramos con los objetivos, que claro, bueno, ¿cómo se va a llamar el régimen? Este si se termina logrando finalmente conseguir dictamen y por supuesto después se aprueba en el recinto, va a ser el régimen de fomento al desarrollo agroindustrial federal, inclusivo, sustentable y exportador. Una de las ideas que trajo, incluso desde que asumió como presidente de la Nación Alberto Fernández, y que la intención es que finalmente pueda llegar al recinto después de 2 años que tuvo de debate, sobre todo el año pasado, donde se mencionó mucho después de la apertura de sesiones ordinarias en el 2022. Lo último, en la próxima reunión, que todavía no está estipulada la fecha, conseguir el dictamen, ¿no?, en ese próximo plenario de Agricultura e Industria para que finalmente pueda quedar listo. Casareto y Burjaile, ambos muy optimistas con que esto pueda suceder en el próximo plenario y después en todo caso... ¿Sabes cuándo vamos a ser muy optimistas? ¿Cuándo decís? Cuando tengamos la fecha de ese plenario. Claro. Es si verdad. hacen la brevedad es porque ya está todo ok. Es un buen punto, claro. Me parece que lo que va a pasar acá es la redacción. Cómo quede cuando lo lean y esté todo esto pasado en limpio, bueno, lo miran todos y ahí efectivamente se pondrá fecha. Exactamente.
Bueno, vamos ahora, estamos en el último tramo, vamos a hablar con el doctor Sermelo. Le voy a preguntar cuál es el título de grado de Sermelo, pero bueno, presentación, y hablamos de un tema que me parece que es muy importante, Observatorio de Juventudes. ¿Por qué? Porque es difícil saber qué es lo que pasa con la juventud, si uno lo puede entender como un colectivo, mirando esto que no está tan lejano, que es el 2003, bueno, para muchos queda lejísimo, y si te queda lejos lo que pasó hace 20 años, ni hablar lo que pasó hace 40, estamos hablando de la recuperación de la democracia. Por acá estaremos hablando, entre otras cuestiones, con Sermelo. Presentación y arrancamos. Ahí estamos, actividad del Observatorio de Familias y Juventudes, 40 años de democracia. Estamos comunicados con Federico Sermelo. Federico, primera pregunta. Yo tenía dudas sobre tu título de grado, te estaba doctorando y a lo mejor sos licenciado o nada, qué sé yo. ¿Por dónde empezamos en ese punto? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Soy abogado. Ah, por ahora. La denominación correcta es abogado. Totalmente. Doctor en leyes es otra etapa, efectivamente. Bueno, pero sí, la verdad que los abogados son los primeros que se autodoctoreaban, ¿viste? Desde que uno era chico, siempre es doctor, efectivamente. Bueno, Federico, a ver, hablas con una chica o un chico de 20 años. ¿Qué vínculo hay, qué relación, qué se dice del 83 y del 76 y el 83? ¿Qué tenés como dato en ese aspecto? Bueno, por supuesto que es algo que lo ven lejano, pero que han aprendido en lo que es la historia contemporánea en la escuela, cuando ven historia del siglo XXI y demás, en la secundaria. Y aquellos que tienen una participación en los centros de estudiantes lo ven con una sensibilidad distinta, porque justamente tienen la conciencia de que lo que están haciendo ahí, representando las necesidades de sus estudiantes, velando por una mejor educación, no lo podrían hacer en una etapa de oscuridad o en una etapa de dictadura. Y ahí creo que es la mayor manera de poder ver cómo sería atravesar ese momento. Quienes están en el centro de estudiantes disfrutan mucho de la representación colectiva de los chicos, representarlos de alguna manera con los profesores, con los directivos, generar debates, son propensos a generar... Ahora, te hago una pregunta, perdón, Federico, porque lo desconozco, perdóname. Por supuesto que uno tiene muy en claro los centros de estudiantes, las historias, y uno conoce claramente lo que pasa en Cava con centros de estudiantes muy emblemáticos. Pero también es cierto que más del 50-60% de la educación es educación privada, religiosa, mucho colegio parroquial. ¿Ahí también hay centros de estudiantes o está mucho más acotado ese tema en lo que es la actividad educativa privada? Digo, como instrumento y herramienta de conocimiento, ¿no? Sí, en realidad la normativa es que haya. Que es una ley, es que haya. Claro. Después, obviamente, depende tanto de la voluntad de los directivos de la escuela como también de los propios alumnos y alumnas, que a veces se organizan y tratan de forzar, en el buen sentido de la palabra, para que se cumpla con la ley. En general, en aquellas escuelas por ahí de índole religiosa es un poco más complicado, como pasa con distintas normativas, como con la Ley de Educación Sexual Integral, que es una ley que existe, que de alguna manera exige a las escuelas brindar estos contenidos a lo largo de la currícula escolar. Sin embargo, muchas escuelas, en general, algunas religiosas particularmente, no lo cumplen. No, claro, porque este es el problema, ¿no? Uno dice la juventud. Bueno, efectivamente hay algunos chicos muy entrenados, muy formados, pero en la misma proporción a lo mejor hay más que entienden poco, por eso te preguntaba. Y decime, de los que vos tenés vínculo y de los contactos, bueno, ¿qué es lo que se dice o qué es lo que se cuenta? ¿Qué es lo que te queda a vos cuando hablas con ellos? Bueno, a ver, nosotros particularmente recibimos en el día de ayer a MEFESES, que es la Mesa Federal de Centros de Estudiantes,
Es un colectivo bastante organizado que reúne entre 13 y 15 provincias a centros de estudiantes de localidades distintas del país. Y la verdad que está bueno porque es una organización en la que ellos le ponen muchos esfuerzos y en las que han generado redes para potenciarse, o sea, para potenciarse las juventudes de los colegios como un colectivo que se pueda de alguna manera organizar y exigir de alguna manera cuáles son las necesidades. Y la verdad es que la mayoría de ellos los recibimos el otro día y la mayoría exige, por un lado, el cumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral porque no existe. Es decir, claro. La mayoría te cuenta que las escuelas le dedican una semana, que es lo que se conoce como la semana de la ESI en el año, algunas nada, algunas un poquito dentro de biología. Cuando exigen que se cumpla con esta ley, observan que no hay docentes que tengan conocimiento sobre la Ley de Educación Sexual Integral. Quienes las escuelas que de alguna manera intentan cumplirlo lo hacen de manera sesgada. Se dedican a dar contenido de biología y la ley de ESI no es solamente sexo reproductivo, no es cuerpo humano. Y perdóname, te pregunto, ahí te consulto, ¿no deberían ser más ejecutivos los ministerios de educación de cada uno de los distritos? El tema es que a veces hay, no sé si connivencia, pero piensan parecido entre los que no dan clases de educación sexual integral y los propios ministerios, ¿no? Totalmente, pero en realidad debería haber un control por parte del Estado en que se cumpla con una ley como pasa con todas las normativas, claro. Digamos. O sea, las leyes son muy lindas, pero no son para ponerlas en un marco y aplaudir a quienes peregrinaron por ella. Las leyes son para que se cumplan y lo que falta es una voluntad de los ministerios de educación en hacerlas cumplir. Por eso nosotros desde el observatorio, cada vez que recibimos a colectivos juveniles que nos dicen en nuestra escuela no se da ESI, nosotros hacemos notas y nos ponemos a disposición de aquellas escuelas para brindar esos talleres. Y hemos ido de manera presencial y de manera virtual. Y también les advertimos a los directivos de la escuela que están incumpliendo con una ley. Es una ley que existe hace 16 años y de alguna manera determina que las escuelas deben brindar estos contenidos a lo largo de la currícula escolar. Y te pregunto, porque, a ver, si se preocupan por educación sexual integral, me parece que el perfil de los que te visitaron son chicos de clase media por lo menos. Digo, el tema de las adicciones, ¿no es un tema para ellos? Sí, por supuesto. En general es un tema la salud mental. Y dentro de la salud mental engloba, sí, muchos de los chicos, tanto el encuentro que tuvimos el otro día, como muchas veces cuando recibimos a colectivos juveniles que vienen a hacer la visita guiada en el Congreso, la clásica, y después hacemos jornadas de construcción ciudadana o de escuchar cuáles son sus inquietudes, muchos plantean la salud mental como un problema bastante importante que se potenció de la etapa post-pandemia. Y dentro de salud mental engloba un montón de cuestiones. Consumos problemáticos es un factor, el bullying y los acosos es otro factor, el tema de la violencia familiar es otro factor. Es decir, la salud mental hoy está muy en boga y muchos chicos y chicas nos piden la necesidad de que haya equipos, el gabinete social, el clásico gabinete social que por ahí existía antes y que hoy muchas escuelas públicas no lo pueden garantizar, y ahí sí las escuelas privadas tienen quizás una ventaja porque muchas veces tienen trabajadores sociales y algún equipo psicológico para poder abordar estas situaciones. Federico, todos estos chicos tienen más de 16 años, por lo tanto, bueno, puede ser que alguno no, pero la enorme mayoría vota. Y te pregunto, ¿viste algo? No es una pregunta política, es una pregunta social. ¿Viste alguna reivindicación de la figura de Milei? Te pregunto porque es una cuestión muy atractiva. Yo soy muy amigo de un docente del CBC en la UBA y me dice, yo no tengo ninguno. Y en cambio en otros sectores sí hay, la verdad, lo que te dan los encuestadores te dicen que bueno, que es un fenómeno importantísimo con base en jóvenes y en jóvenes masculinos, te dicen, cuando vos mirás cuál es el voto más duro de Milei. ¿Viste algo ahí hablando con vos o no? Mira, en general, cuando recibimos a los colectivos juveniles, no se habla de política partidaria, pero sí se habla de la necesidad de la participación ciudadana juvenil y se habla de cuáles son las problemáticas que interesan a las juventudes. Los más chicos que están durante la escuela, muchos te hablan de la ESI, muchos te hablan de la violencia, del bullying, muchos te hablan del medio ambiente y muchos te hablan de la participación ciudadana juvenil. Cuando hablan de la participación ciudadana juvenil,
hablan de democracia, porque participación es sinónimo de democracia. Digo, no existe otro sistema político en donde podamos discutir ideas. Y la mayoría de los chicos que recibimos, que gustan de conocer el Congreso porque quieren conocer la Casa del Poder, donde se producen los debates y demás, vemos que tienen muchas intenciones de expresarse. De hecho, muchos cuestionan, che, qué loco que podamos a los 16 años votar y que recién tengamos que esperar, por ejemplo, a los 25 años para poder ser concejales, diputados y demás. O sea, vemos mucha participación juvenil. Y la verdad que con respecto al fenómeno de Milei, me parece que Milei representa de alguna manera lo contrario, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros podemos tener distintas ideologías y eso está bien, forma parte de la democracia. Lo que creo que no podemos hacer nunca es bastardear a la política, menos siendo político. Yo no puedo ser médico y bastardear el sistema de salud porque no estoy creyendo en lo que estoy haciendo. No puedo estar en la justicia y aplicar la ley si no creo en la justicia. Yo no puedo ser legislador y no creer en el Congreso. Me parece una locura, para eso no lo soy. Y me parece que si no hay democracia, si no cuidamos la democracia, no hay nada. Si no hay democracia puede haber dictadura, puede haber anarquía. Entonces me parece que más allá de las ideologías, es una obligación de toda la clase de dirigentes, de todos los que han decidido introducirse a la política, a hablar y defender la salud de la democracia. Ahí estamos, Federico Sermelo, titular del Observatorio de Familias y Juventudes. Federico, muchas gracias, buen día y hasta la próxima. Chau, chau. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y en el final, Verónica Benaim con mucho material recordatorio de lo que viene, Benaim. Sí, Pato, recordamos que la semana que viene vamos a tener el día martes la convocatoria de sesión especial confirmada para las 11 de la mañana con 4 proyectos de ley, entre ellos el fortalecimiento de la justicia penal federal en Santa Fe y también lo vinculado al monotributo tecnológico, y el día miércoles la llegada de Agustín Rossi a las 10:30 de la mañana. O sea, 11 de la mañana el martes, 10:30 el miércoles. Exactamente. Así que bueno, estará empezando... Programación reducida. Estará empezando tipo mediodía, me parece, Vero, ¿no? Ojalá que siempre sean puntuales. Si te lo dice pido, Benaim, Pato Méndez. No les des ideas. No les des ideas, te pido. Bueno, señor Nico Márcico, Querido, ¿qué le queda pendiente? ¿Algún aviso, algún anuncio? Solamente me parece que hay que poner expectativa en lo del miércoles con Agustín Rossi y la cintura política del hombre, también ex legislador nacional, para responderle a la oposición. Entre otras cosas, sobre el tema del narcotráfico, que me parece que va a ser el tema caliente, ¿no? Estás transpirando, Nico Márcico. Sí. Prendió el aire. Hace calor. Ojo que acaban de prender el aire. Ojo. Mira, ahí llegó. Qué bien, y mira, bueno, llegó el aire. Y habrá que ver entonces el día martes qué es lo que está pasando, porque yo creo que, como decía Benaim, se van a sentar, porque no hay marco para que un diputado de la provincia diga no doy quórum, es un enorme riesgo político, se van a sentar, pero viste lo que decía Virginia Cornejo, así que me parece que debe estar trabajando el oficialismo, juntando los votos indispensables para sentar a 129, y la verdad se descongela la Cámara. Es cierto que pasó el tema previsional, pero conseguir una sesión significa sangre, sudor y lágrimas, así que bueno. Sudor, con el calor bueno, nos tenemos que ir. Enseguida el señor Horacio Embón en la continuidad periodística. Nosotros nos estamos reencontrando el lunes, recordamos mañana 24 de marzo, y bueno, el recordatorio por lo que pasaba aquel 24 de marzo del 76. Señor Márcico, Pato Méndez, un placer, gracias. Verónica Benaim, nos estamos viendo. Buen fin de largo. Chau, nada más, gracias y buenos días.